Suscríbete a la Panterita. Premium Bose, 5 modos de manejo para todas tus aventuras y techo solar panorámico. Sofisticación, estilo y seguridad. Esto es Nissan Qashqai, financiación propia del Grupo Garden. 1 de marzo. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, cordial saludo para todos. Benicio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luis Enrique, compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día. Un saludo para todos. Bueno, está con nosotros una figura vigente, sensacional de nuestra querida Luis Roja. Anoche Cerro empató con Trinidad, Libertad le ganó con un penal de Mario Díaz de Ibar a Sol de América. Vamos a desarrollar eso después. Estamos todavía con la adrenalina del gran combo de la selección paraguaya, con el empate en Montevideo ante Uruguay y la gran victoria ante Brasil. Nos acompaña en este momento en radio y televisión Gustavo Velázquez. Gustavo, bienvenido a Deporte Total, un gusto, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien, Gustavo. Luis Enrique te saluda, estoy con Jotita Bernabé, con el profe Benicio Martínez, con el Tano Virgili. Y bueno, para hablar contigo en frío, pero con el corazón vibrante, de las grandes actuaciones de nuestra selección y tus dos grandes partidos, Gustavo. Sí, la verdad que gracias a Dios hicimos un muy buen partido. Necesitamos de esta victoria, así que estamos felices. Nosotros estamos felices y yo creo que el país entero está feliz. Así mismo es, Gustavo. ¿Recordás, Gustavo, cuando hablamos contigo la primera vez, cuando era tu primera convocatoria, cómo te sentías y qué significaba para vos a esta altura de tu carrera la convocatoria? Estabas tan emocionado, tan feliz con nosotros aquí en Deporte Total. ¿Y quién lo diría? Jugaste de titular estos dos partidos. Lo que hablamos de primero fue antes de la Copa América. Ahora, en esta eliminatoria, de haber tenido la confianza absoluta de Alfaro, de jugar ahora en este partido de titular en el Centenario, y después tener que dejar la posición que ocupaste de lateral, que no es originalmente la tuya, pero que no te desacomoda jugar. Hiciste un partidazo, fuiste una de las figuras principales de la selección en Uruguay, y después sentarte a la banca y después ingresar. Danos un poco tu opinión de lo que ha sido estos dos partidos y contigo, arrancando de titular y sentado después en la banca y tener que reemplazarle por lesión a tu querido compañero Omar Alderete. Y bueno, la verdad que muy feliz. Como se dice, nunca es tarde para lograr algo. A mí me tocó, yo creo que a los 33 años ya, y la verdad que me está yendo bastante bien. O sea, no me puedo quejar. Doy gracias a Dios, a mi familia por el apoyo de siempre, y estoy muy feliz en lo personal y más contento también por lo que logramos en estos dos partidos. No era fácil. Bueno, si vos te pones a pensar, nos toca Uruguay, Brasil, y como veníamos, yo creo que hicimos un buenísimo combo. Exacto. Víctor, cuando entraste a la cancha, hay un video que se viralizó, Gustavo, porque vos sos Víctor Gustavo. Yo no sabía que te llamabas Víctor también, pero acá en televisión me están poniendo Víctor Gustavo Velázquez. Yo te tenía vos, Gustavo Velázquez, desde Cerro Porteño de Franco. Contanos un poco, Gustavo, esa arenga que vos diste de segundos, que tocó tan profundamente, cuando decías ahí, ya me Omarbe, a esto poí Pítabe, Aricuera. Fue espectacular, Gustavo. ¿Te salió de adentro eso?
La verdad que sí, en ningún momento los compañeros se estaban riendo de mí que estaban diciendo que hice a propósito porque vi la cámara supuestamente, pero jamás vi yo la cámara. Me salió, así como decir, me salió de adentro, así que y se viralizó por todos lados. No, por todos lados, y con buena vibra, con buena onda, porque como nuestro querido profe Gustavo Alfaro es de dar charlas largas y emotivas, gran trabajo del profe Gustavo Alfaro, vos lo resumiste ahí en un ratito, en 15 segundos, y además con el rendimiento que tuvieron. ¿Por qué? ¿Qué crees que ha cambiado en esta selección para que hagan estos dos partidazos? Volviendo un poco a demostrar eso que los históricos de jugadores de la selección, que así como vos vistieron la albirroja, que han ido a Copa del Mundo, decían, tenemos que volver a nuestras raíces. ¿Qué es lo que nos dio Alfaro para tener estos dos rendimientos tan aptos y efectivos, Gustavo? Y yo creo que nos hizo ganar otra vez la confianza que teníamos antes, que nos hizo entender que nosotros somos paraguayos, que primero no podemos perder una disputa, un juego aéreo. Así que yo creo que pasa por ahí que nos da la confianza. Yo creo que por eso hicimos un gran partido. Nos motivamos bastante, así que eso es muy importante para un jugador, así que contento por lo que hicimos. Bueno, hiciste un gran trabajo de lateral. Para mí, para Jotita, nosotros estuvimos en el Centenario, fuiste una de las figuras más resaltantes, porque aparte tenés un juego aéreo estupendo, estupendo. Cuando iba a ingresar acá en Asunción, en el partido de Brasil por Omar, que se lesionó, ¿qué te dijo Gustavo? ¿Qué te pidió? Porque ahí sí jugaste en el puesto que venís jugando habitualmente como capitán en Newell's. Sí, como lateral tampoco desconozco mucho esa posición, pero hace rato no estoy jugando y cuesta un poco, pero así como siempre digo, yo estoy a disposición de donde me quiera, donde me ponga tengo que tratar de responder, porque las ganas que un jugador tiene para jugar con la selección lo suple en cualquier puesto, así que por eso también le meto mucha ganas y yo creo que lo hice bastante bien contra Uruguay. Y la vez pasada me tocó entrar en mi posición natural, vamos a decirle, donde estoy acostumbrado a jugar, y la verdad que me dijo, esta es la oportunidad que vos estabas esperando, jugar en tu posición y jugar tranquilo, no quiera demostrar nada que por algo estás acá. Qué bárbaro, es impresionante realmente. ¿Viste el trabajo de Juan José marcándole a Vinicius, Gustavo? Mirá que vos ya lo conociste en la Copa a Vinicius. Le borró prácticamente Juancito. Sí, así mismo. Ayer estaba escuchando, la vez pasada después del partido estaba escuchando que se preparó y sí, la verdad que se preparó para eso, se mentalizó para eso. Es un chico un chico espectacular que se siente más como si fuera que creció como que nació y creció en Paraguay, así que estamos muy contentos con él y yo creo que, así como decís, hizo muy buen trabajo. Gustavo, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Jotita? ¿Todo bien por acá? Bien, Gustavo, felicitaciones, la verdad, creo que ya obtuviste el certificado de jugador de selección, no solamente ahora por estos partidos de eliminatorias, sino que también por la Copa América. Hicieron un gran combo, 4 puntos de 6, cuando en lo previo, después de cómo llegábamos de esa Copa América, era poco probable y poco pensable creer de que se podía conseguir ese puntaje. Ahora se vienen 2 rivales que son directos de Paraguay, Ecuador en Quito, Venezuela en Asunción, y si repetimos esa fórmula de 4 puntos, ¿en lugar de la tabla el mes de octubre, Gustavo? Sí, así mismo. Yo creo que dimos un paso un paso espectacular
Así que, no, como nos dice el profe, si nosotros salimos a jugar todos los partidos así, vamos a ganar, ¿cómo te digo? Sí. Vamos a ganar más nadie- que perder. Así mismo. Así que tenemos que seguir por este camino, porque se viene partidos muy difíciles que si logramos repetir lo que hicimos en nuestros partidos, vamos a estar muy bien. ¿Cómo te llevas con la altura? Bien, bien. Yo creo que a todos nos cuesta eso. No es fácil jugar a la altura, pero le vamos a meter ganas, así para traer, si no se puede ganar, a traer algo de ahí. Gustavo, te saluda Altano Batecón, va al aporte. Tranquilo, Paz. Felicitaciones por los partidos. ¿Te sorprendió no jugar contra Brasil o te habló el entrenador? No, la verdad que no me sorprendió, pero no me dijo nada tampoco, pero yo creo que estamos por algo, estamos en la selección que un partido puede jugar uno y el próximo partido puede jugar cualquiera, así que estamos preparados para jugar, para jugar todos. Me encanta tu espíritu y te felicito. ¿Te quedó algo pendiente después de lo que sucedió con Vinicius en la Copa América? ¿Te estabas preparando para decir, bueno, esta no me va a volver a pasar o ya quedó eso allá? La verdad que sí. Tenía, ¿cómo se dice? Una espina ahí. Quería una revancha, pero no se dio en la posición donde yo jugué la vez pasada. Pero lastimosamente por una lesión del compañero me tocó también entrar otra vez y yo creo que no le recuperé nada, pero hicimos un buen partido. Bueno, pero vamos a decir de que Cáceres ya hizo tu trabajo y por ahí si pasaba de Cáceres, ahí sí vos ya le iba a estar esperando. No, Cáceres yo, ya llegaba más fácil. Va el aporte, Víctor. Benicio te saluda. Va ella, pa. ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo andamos? Tranquilo, pa. Sí, todo bien. Feliz. Estamos todos felices. Benicio, quédate un ratito ahí. Sí. ¿Te acordás cuando le seguíamos mucho a Gustavo, que cariñosamente todos le decíamos, cuando él estaba en Sol de América, primero en Cerro Porteño de Franco? Sí. A nosotros nos tocó hacer muchísimos partidos de él cuando estaba en Sol de América y Nacional inclusive. Claro. Que en Sol particularmente que jugabas mucho y cómo le mimábamos a él, ¿verdad? Sí. Y vos no te animabas a decir su apodo. No. Y era así, era, ¿verdad? No, tranquilo. No, Siempre pero- iba a dicen en ¿Quién te puso hablando No, de eso? ¿Quién A mí no me molesta que me diga eso. No, pero sí, ¿quién te puso el marcante, el apodo, Gustavo? Me puso Christian Andersen, el Cerro de Franco. Es Christian Andersen, gran salonista, Gran salonista. Experto en poner apodo. Experto. No, culpa de él que me quedé ahí en el grupo. Vos sabés que la vez pasada estuve con Christian Andersen ¿Cómo? Estuve con él en un nacional de fútbol de salón que jugó la final, se jugó entre Paranaense y Franco en Oviedo. Me tocó hacer el partido y estuve con Christian Andersen. Sí. Estuve con Christian Andersen. Pero mira un detalle, ya que tocaste, ya te dejo, Benicio, simplemente para redondear, porque a nosotros, cuando estábamos en otro medio, nos tocó muchísimos partidos hacerlo. Su carrera. Su carrera. Hicimos casi toda la carrera de Gustavo, especialmente en Sudamérica y Nacional. Fíjate lo que pasó, Gustavo. Terminaron jugando los centrales de Cerro Porteño de Franco contra Brasil, vos y Fabián. Sí. Eso mismo, contra Perú ya habíamos hablado, en un amistoso contra Perú que hicimos, ya habíamos hablado con Fabián diciéndonos quién iba a pensar que íbamos a terminar jugando en la selección juntos. Y esta vez me tocó jugar el lateral derecho y esta vez me tocó jugar, hacer pareja de central con él. Después de, no sé, creo que 12, 13 años volvimos a jugar juntos otra vez. Ahora estamos mostrando en televisión lo que vos levantaste, Mápico y Moata, la foto con Balbuena en Cerro de Franco, donde a veces... Balbuena publica y él repostea. Ah, bueno, allí a Bayro le agrega entonces vos ahí, ¿verdad? No, Sí. está bien, no, pero
en un club donde antes no cobraban. ¿Te acordás que llegaban a hacer un momento dado, llegaban a hacer una apoyada y eso para poder cobrar? Sí. Y ahora la foto de los dos con la querida Albirroja después de ganarle a Brasil. Fantástico. En aquel Cerro de Franco de Eduardo Rivera era Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena y Recalde, Sí. que era central de Libertad. Mirá vos. Cedido a préstamo. Sí. Lo que es la vida, Sí, sí. Gustavito, ¿verdad? Sí, así mismo. Yo creo que lo que pasamos ahí, señor Franco, seguramente pasó todos los jugadores. O sea, momentos difíciles siempre hay. Así que acá estamos ahora teniendo un buen presente los dos. Así que feliz por eso. Hay una inquietud que tengo para vos que estás dentro de este plantel seleccionado nacional, Gustavo. Porque iba ahí la ñan deporte, ñan reconoceana. Iba ahí ve Copa América desastre, lleva. Teníamos, sí, claro. teníamos el ánimo muy por el suelo, cambio de técnico. Y la afición deportiva como que será el timbre que hacía falta tocar, el técnico justo que esta selección precisa, y felizmente fue así. ¿Cuál es, según vos, el motivo o los motivos de este cambio tan grande dentro del plantel? Porque cómo le festejaron con el técnico los que estuvieron en el banco de suplente el gol de Diego, cómo se viven los entrenamientos. Hay un ambiente diferente, positivo, y nadie se enojó porque no jugó. Voy a ponerte el caso, Tony Sanabria, fútbol italiano, Europa, ni un minuto no jugáis. Ande por imposible. ¿Cómo se logró eso, Gustavo? Víctor Gustavo. Y yo creo que con la parte mental también es fundamental en el fútbol, y yo creo que el profe trabaja bastante bien en eso. Nos mentalizó que nosotros somos un grupo de jugadores espectacular, así que no podemos estar en el lugar donde estamos. No merecemos estar en el lugar donde estamos. Siempre nos decía eso, y creo que pasa también mucho por la mentalidad de cada uno de los jugadores, porque la crítica de los periodistas era ¿por qué no se rinde en la selección como rinde en su equipo? Y yo creo que la parte mental también es fundamental, porque no es fácil salir de una mala situación, de una mala racha, y más así como decir, hicimos un desastroso Copa América, y venir en tan poco tiempo te cambia la mentalidad, decir, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo tanto cambio? Entonces yo creo que el profe también, como escuché decir a Omar Alderete la pasada, usó la palabra adecuada para cambiar nuestro chip, y yo creo que la verdad que nos hizo bastante bien su llegada, así que por eso se consiguió lo que se logró en estos dos partidos. Claro que sí. Entonces quedó demostrado a través de los hechos, Gustavo, que el problema era técnico, no era problema de jugadores. Voy a esto, último. En lo estrictamente No, tampoco quiero que se malinterprete lo que digo, que no, yo digo eso, no decís vos, yo asumo eso. No, y yo no quiero que se malinterprete que digo, el problema fue el técnico, no. Solamente a veces un técnico te puede llegar de la mejor manera, hay otros técnicos que te llega más rápido, menos, más despacio y cosas así. Y yo creo que tampoco quiero que después se salga a decir Gustavo dijo así que... No. Vos no lo dijiste, lo dije yo. Por eso te aclaro y aclaro a la afición deportiva, o sea, a nuestros televidentes, a nuestros oyentes también. No te preocupes, Gustavo, yo asumo eso. Lo que quiero último decirte es esto. ¿Te imaginabas vos en lo estrictamente futbolístico, ante Brasil, que el público coree, grite, olé ante Brasil, tocando y escondiéndole la pelota a Brasil, Gustavo? No, la verdad que no. Ni ustedes seguramente se imaginaron. Así que yo siempre digo, cuando se gana hay que disfrutarlo lo más, porque
y más si es que le gana a un equipo como Brasil. No se le gana a Brasil todos los días. Y la verdad que hicimos un buen partido, la gente lo disfrutó, lo sufrimos un poco, pero es parte del fútbol, así que muy contento, la verdad que no tengo palabras, la verdad que sigo teniendo esa sensación de que estuve en el vestuario con los compañeros, con el cuerpo técnico, que esa alegría que tuvimos yo creo que es increíble. Y ahí en Rosario, en Ñul, ¿cómo te recibieron los compañeros, los que están ahí en el vestuario contigo, los que entrenan diariamente? Y la verdad que bastante bien. Me felicitaron todos, estaban contentos conmigo, con nuestra selección. Así que ahora ponerme a disposición del cuerpo técnico y nosotros jugamos domingo. No estamos tampoco pasando un buen momento acá, pero estoy seguro, estoy más que seguro que vamos a sacar esto adelante. Newell no se merece estar en el lugar donde estamos ahora. Una última de mi parte, Gustavo. ¿Qué le dijiste ahí a Luis Suárez cuando le llevaste por delante sobre el banderín en el Centenario? Nosotros estábamos esa jugada fue frente casi a nuestra posición con Jotita, estábamos relatando el partido y vos ahí cerquita, digo, es una manera de decir cerquita, en diagonal donde nosotros estábamos, le llevaste por delante hacia... ¿Qué le dijiste a él? ¿Te respondió o no te respondió? No, eres sube. Juan, ¿en cuál jugada me decís? Esa jugada sobre el banderín que medio que le llevaste todo por delante, le pisaste todo y le pasaste por encima. No fue el Suárez, fue el lateral izquierdo. ¿Cómo se llama? Olaza. Sí, fue él. Yo pensé que era Suárez. No, Olaza, sí. No, con Suárez tuve roce, pero fue ahí, otro lado. Es demasiado llorón allá. Sí, pero es parte de esto, así que a veces nosotros hacemos también. Sí, hacen lo mismo, sí, claro, es cierto lo que está diciendo. El fútbol es el oído, ¿verdad, Gustavo? Claro. Buscamos sacarle lo más, ¿cómo se dice? Lo que... La mayor ventaja posible. Así mismo. Bueno, hay gratos recuerdos de mucha gente. Yo tuve la oportunidad de volar con gente que te quiere mucho, en un vuelo privado, gente que te quiere mucho. Se habla y se recuerda muy bien de tu persona en el Club Nacional. Porque vos jugaste Nacional, Sol acá, Luqueño, si no me equivoco también, ¿verdad? Cerro Porteño. Cerro Porteño y Cerro de Franco. Sí. Cerro de Franco, Luqueño, Nacional, Sol de América y Cerro. De Nacional fuiste, no, aparte de lo de México, fuera del país, digo, de Nacional fuiste a Ñul, ¿verdad? ¿O no? ¿O a dónde fuiste? No, de Nacional me fui a México y de México vine acá a Ñuble. Exactamente. Correcto. Yo tenía la información que vos te fuiste de Nacional a Ñul, pero antes había jugado en México. ¿Pero el pase seguía siendo de Nacional o era ya del equipo mexicano? Cuando eso seguía siendo de Nacional. Mitad de Cerro y mitad de Nacional era. Mitad de Cerro Porteño y mitad de Nacional. Sí, y me compraron allá. Bueno. Perfecto, Gustavo. Muchas felicidades, congratulaciones por la gran actuación con la albirroja, por la alegría que le está dando a todo un país este grupo humano, vos y todos tus compañeros. Y bueno, vamos a seguir apoyándoles con todo porque realmente nos han despertado de nuevo la fe con esa demostración de que la selección paraguaya está recuperando su ADN, su característica. Volvimos a ganar en el Defensores con autoridad, nada menos que a Brasil. Empatamos en el Centenario, que no es fácil. En fin, por todo eso, buena vibra para vos y los mejores deseos en Ñul también, Gustavo. Muchísimas gracias. Y la verdad que, así como te digo, nosotros somos los primeros que queríamos sacar la selección adelante y yo creo que haciendo así partidos, yo creo que vamos a sacarle adelante sin ninguna duda. Y como repito, como siempre digo, nosotros estamos felices, nos merecíamos esto y el país también. ¿Un último mensaje para la afición deportiva, Gustavo? ¿Cómo? Un último mensaje para la afición deportiva paraguaya, para el público, para la gente. No, y que sigan depositando su fe en nosotros, que nosotros vamos a seguir metiéndole para meterle otra vez a un mundial a nuestro país.
Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Víctor Gustavo Velázquez desde Exteriores, jugador de la selección paraguaya de gran actuación. Cumplimos todavía con la adrenalina. Todavía la gente va a seguir disfrutando de este partido. Lo vamos a hacer hasta que tengamos que ir a Quito, Ecuador, para enfrentar a la selección ecuatoriana. Una breve pausa y a la vuelta hablamos qué pasa en Cerro Porteño. Terminó el crédito del Mr. Manolo. Vamos a hablar de eso y del beso del técnico del Cerro Porteño, porque lanzó un beso. ¿A quién? Ya venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushpe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, te gustó y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Bueno, ¿qué pasó, Jotita, con Cerro ayer frente a Trinidense? Regaló un primer tiempo. Para un equipo que quiere campeonar, no puede tener ese rendimiento que tuvo Cerro ayer en la primera etapa. Lógicamente que juegan dos equipos, pero el que tenía más responsabilidad y más obligación era Cerro Porteño porque tenía que acercarse a la punta del campeonato. Trinidense fue a hacer su negocio. Las declaraciones de José Arrúa en conferencia de prensa explican claramente el planteamiento que tuvo Trinidense y Cerro Porteño en un pobrísimo primer tiempo, pequeña mejoría en la complementaria con el ingreso de Aguayo por sobre todo, no así con el de Cecilio, no le alcanzó, se puso en ventaja, lo volvieron a empatar a Cerro Porteño un partido estando 1-0 arriba y desperdicia para mí una brillante oportunidad de prenderse verdaderamente por la lucha por el título. Uno se imaginaba de que este pequeño parate, tampoco fue un gran parate del campeonato, le venía bien a Cerro para levantar y al final fue contraproducente porque el primer tiempo fue, diría yo, bochornoso. No necesitó demasiado Trinidense para tapar todos los agujeros hacia Cerro. No. Con muy poco le alcanzó como para que Cerro no le pudiera dañar. Con que Trinidense estuvo posicional. No había ninguna rotación, ningún relevo, ningún despliegue excesivo, nada. Trinidense entró, se paró durante todo el primer tiempo de la misma manera. O sea, una actitud económica, futbolísticamente hablando, estamos, ¿verdad? Para graficar nomás la idea. Económico, lo justo, ¿verdad? Sí. No es sacrificio, diente apretado, ¿verdad? No fue así. No, ni necesitó eso. Tampoco lo atacó a Cerro Porteño, por eso digo, con un planteamiento posicional, aún así no... Haciendo solamente eso, Cerro Porteño prácticamente en el primer tiempo le llegó 2 veces. Claro. Pero 2 veces de manera que no fueron claras tampoco, ¿verdad? Y además, se suele decir de que el fútbol es contagio, ¿verdad? Pero tu partido tampoco, Tano, ¿eh? No. ¿Verdad? Tu partido tampoco. Pero vamos a lo de Cerro. Se suele decir que es contagio. Ninguno de los 4 protagonistas ayer
en la reanudación del campeonato de clausura, se contagiaron de lo que es la actitud de la selección paraguaya. Hago una comparación. No, se contagiaron del Caigüe. Se contagiaron, pero en Cerro Porteño, por ejemplo, de Iturbe y de Rodríguez. Sí, fue un partido. El primer tiempo fue terrible. Sí, con sarcasmo, hay que aclarar. No, se contagiaron con un rendimiento pobrísimo. Pobrísimo, irreconocible. Y son los dos jugadores que, vos decís, Derlis Rodríguez te tiene que dar esa inventiva, la claridad, la organización de juego. Que es lo suyo. Que te suele dar el Pachi. Al no estar Pachi, queda Rodríguez. Y vos decís, bueno, con Rodríguez tengo esa organización de juego, la claridad. Con Iturbe tengo aceleración, ese jugador que te cambia de ritmo, velocidad. Ni Rodríguez con lo suyo, ni Iturbe con lo suyo. Y no, el primer tiempo de los dos era para que sean reemplazados. Yo Iturbe, no puedes jugar de titular en Cerro así como está jugando. No puedes, realmente. El primer tiempo de ayer no... Tiene el nombre nomás. Imposible era. Pero siempre fue así. Y por eso no alcanza. Y ya no es alcanza. responsabilidad del técnico. Pero juega por la responsabilidad que dice... O sea, juega por necesidad, por lo que dijo Manolo. Porque Manolo dijo ayer que Aguayo está para 30 minutos. Sí. Que Cecilio estaba para 30 minutos. Habló de que su plantel a mí lo que me llama la atención es que en un momento crítico, es cierto que Cerro no tiene extremo por izquierda y esa es una falencia que la comisión directiva no supo solucionar ya en el primer semestre, ni con el Tigre Rivero, ni con otros jugadores, solamente lo tenía Cecilio. Y no supo solucionar eso para una alternativa de Cecilio para este segundo semestre. Tu primera opción, porque entró en simultáneo con Aguayo. Aguayo fue la solución para lo de Iturbe, pero Cecilio no fue la solución para lo de Rodríguez. Y vos no podés apelar a un jugador que hace 4 meses que no juega tu posibilidad como de la éxito. gran salvación. Claro, tu posibilidad de éxito. Entonces, no podés apostar. O sea, yo sé que Cerro no tiene, porque Manolo me puede decir, dale, listo, ¿a quién lo pongo? No está Pachi, ¿a quién lo pongo por izquierda? Y no tiene Cerro. Y Derli te van a... No tiene Cerro. ¿Derlis quién? Y a Derli ponerle por izquierda, como lo puso varias veces. ¿A Derlis quién? A Derli Rodríguez. Pero si a Derlis lo sacó en el primer tiempo. No, ya sé. No, yo pensaba que estabas hablando en líneas generales. No, te estoy hablando sacarlo a Derlis porque tuvo un partido horrible. Entiendo. Lo sacaste a Derlis porque estaba jugando horrible. Lo sacaste a Iturbe porque estaba jugando horrible. A Iturbe lo pusiste a Aguayo, que dentro de todos los que entró fue el mejorcito. Sí. ¿Y por Derlis quién? Entró Cecilio que todavía... ¿Y si no es Cecilio quién? Y no hay. Ahí está pues el tema. Entonces Manolo te puede argumentar eso. Pero no va a ser mi primera opción Cecilio. Si hace 4 meses que no juega. Ayer estaba lejos de timing, no podía... Sus movimientos y todo, ¿viste? Sí. Sí, yo veo que tiene... Pero ¿cómo eso se explica? ¿Cómo el análisis válido? Pero yo... Necesidad. Claro, pero yo estoy escuchando o estoy Cambiar viendo... tu sistema. Estoy viendo y estoy escuchándote tu análisis. Bueno, suena racional. Yo hincha de Cerro Porteño, pero de Cerro Porteño te diga así, Jotita. ¿Cómo puede Cerro andar así? Anda. Bueno. Ahora, él ¿Por tiene... qué te planteo de esta manera? Que quede claro para los televidentes y oyentes, que quede claro. ¿Por qué planteo de esta manera, Jotita, que me responda? Para poner en evidencia que esto no le puede ocurrir a un grande como Cerro y a un equipo que pretende ser campeón. ¿Qué fue lo primero que te dije cuando arrancó el tema del análisis? Que un equipo que quiere campeonar no puede jugar así. Un primer tiempo no puede jugar así. Parece que no tiene ganas de ser campeón Cerro. Una vez más, ¿verdad? Porque hace con varios torneos que es segundo. No podés jugar así un partido en el que vos estás con intenciones de campeonar. Y Manolo te puede decir, sí, yo he jugado con un mediapunta, que es el Pachi, no está el Pachi, jugué con 2 puntas, que es Fernando Fernández y con Da Costa, Churín tampoco es una solución hoy en día. Cambia tu sistema. Si no tenés volante de extremo, si no te responde Iturbe, si tenés por izquierda un Derlis Rodríguez que no te responde, ¿verdad? Lo tenés un Cecilio que no está en condiciones, no tenés un ladero, un extremo, cambia. Tenés un central, por ejemplo, para armar una línea de 3. Y tenés 2 laterales volantes que tranquilamente pueden ser carrileros. Alan Benítez y León. No tenés extremos, jugá con carrilero. Pero entonces con ese... Mételo a Ronaldo de Jesús, que juegue con Bay, con Mori y con Melgarejo. Jugá con tus 2 carrileros y cambiar tu sistema. Bueno, tenés llegada con ellos. Pero digo, si esta es la problemática de Cerro Porteño, voy a este enfoque, este punto de vista.
Luis Enrique, Jotita Gitano, si esta es la perspectiva y la realidad del escenario que se le plantea a Cerro Porteño, que fulanito no está todavía, que después de 4 meses el caso de Cecilio, pero va a terminar el campeonato. Chico, bueno, entonces, ¿qué es Cerro Porteño? ¿Qué queda para los técnicos de los parientes pobres del fútbol de nuestro país, que tienen menos plantel que Cerro Porteño y que se le lesionan, se le suspende y se la arreglan igual? Bueno, pero por eso también esos equipos están donde están. Sí, están abajo. No, pero o sea, no espera. están peleando el campeonato ni te van a pelear. Ellos saben su realidad y se las arreglan con su realidad. Ellos saben perfectamente cuál es la realidad de cada uno de esos equipos. Pero si voy a abuelo de pájaro, para contrarrestar nomás lo tuyo, abuelo de pájaro, tomo el ejemplo de Ameliano. Hasta ahora es el dolor de muela de un grande como Olimpia. Sí, pero está en la cola. Sí, pero ya le ganó Olimpia, por ejemplo. Ya sé, Ahora pero una vez. Ahora le perdió a Rossi, a su arquero. Sí. ¿Verdad? Claro. Pieza fundamental en Ameliano. Fantástico. Ameliano sabe que con Rossi o sin Rossi no va a pelear el campeonato. Su realidad es otra. Sí. Su realidad es sumar otro. puntos acumulativos, una Copa Internacional si se puede, y ser un equipo competitivo y permanecer en primera. Ahora, lo que se agrava es que es Cerro Porteño, un equipo que tiene que campeonar. Y se ve que Cerro no se le cae a Manolo una pieza y parece que es una tragedia mundial. No le encuentra la vuelta. Por eso digo, Cerro perdió Jotita con Trinidense. ¿Y cuál es otro equipo que había empatado hace poco? no, perdió con Guaraní la última fecha. Pero sí. La penúltima. 6. Ahora, estamos en el mes de septiembre y ¿cómo es posible que haya jugadores que todavía no estén en forma? Y por eso va a terminar el campeonato. Eso le dije cuando Benicio estaba dando su explicación. Dije, se le va a terminar el campeonato, así es el Cerro Porteño. Ayer Entonces, ese par de pelotas profundas que le metieron a Da Costa, no podía correr. no podía. Y entonces, No podía. es muy difícil así. La sección a tu regla que vos mencionás es el 2 de mayo. Claro. 2 de mayo. Sí, porque toda regla tiene una sección. Claro, el entrenador saca provecho de sus jugadores sin casarse con un solo equipo. Porque él siempre cambia. Justamente por esa Siempre razón. cambia, ¿verdad? Por esa razón cambia. Y a pesar de ello, le saca provecho a sus Lo jugadores. máximo. Y lo de Cerro al final va involucionando. Porque el Cerro, cuando llega Manolo, a este Cerro hay una gran diferencia. Sí, Involuciona. Totalmente. No sabemos por qué. Bueno, a propósito del entrenador y de Cerro, vamos a escuchar parte de lo que decía el entrenador, porque terminó tirando besos y creó polémica. ¿Verdad? Mucha gente dice que tiró a la hinchada, ¿verdad? Como en sentido irónico, porque ese es el planteamiento que le hicieron, ¿verdad? Y se enojó él. Y sí, se enojó con razón, dijo que él le saludaba cariñosamente a una amiga, que es la señora del entrenador de arquero, y a una fanática que estaba con discapacidad diferente en silla de ruedas. Pero yo, perfecto con eso. Perfecto con eso. La pregunta fue clara y la pregunta fue directa. Como él también, sin la soberbia que le caracteriza, al no tener su libreto de excusa, se toma con un periodista. Porque ayer no tenía excusa de cansancio porque descansaron una semanita producto del parate. Cansancio no podía utilizar como argumento. La cancha tampoco podía utilizar como argumento. El arbitraje tampoco podía utilizar como argumento. Como ese libro de excusas que siempre suele utilizar Manolo, no lo tuvo ayer, se terminó desquitando con un periodista por una pregunta que fue, me parece a mí, oportuna para que él pueda aclarar la situación. Porque él, si le tira un beso, suponte que sea cierto, que le tira un beso a una chica que estaba en silla de ruedas, que siempre le suele saludar, a la señora de un compañero de trabajo, de su equipo, de su staff, lo que sea. Tenía que aclarar de que el beso era para esas personas y punto final. Le valía también a él la posibilidad de aclarar, porque el hincha se fue molesto por esa situación. Sí. El hincha se fue enojado. El hincha lo cuestionó a Manolo por esa situación. Entonces valía para que él lo aclare, que diga, no, a ver, si la gente lo malinterpretó, le pido disculpas. Yo le mandé un beso a la señora, porque a mí, a la Algo señora así hizo fulana, Juan Eduardo. No. Pero ¿cómo remata él su...? Vamos ahora a la pregunta seria. Vamos a la pregunta seria. Pero eso quitándole ella pone- valor a la pregunta. Y no es una pregunta para quitarle valor. Porque lo que él hizo lo enervó más al hincha de Cerro. Porque el hincha no sabe a quién va dirigido ese El saludo hincha que va a hacer, cariñoso. o el hincha cuando le tira el beso se da la vuelta así, te mandó a vos o me mandó a mí, a vos. No, el hincha no va a preguntar. Entonces era una oportunidad para que él aclare
Si él decía, no, a ver, si alguien se sintió molesto, le pido disculpas, no fue para esa gente, no fue para el hincha común de Cerro, fue para tal y tal persona. Y terminaba la historia ahí. Estoy teniendo una respuesta inmediata. Vamos a pedir, voy al material, le estamos escribiendo al protagonista, al señor Manolo Jiménez, el Mister Manolo, que está teniendo un gesto muy alto y educado, nos está respondiendo. Vamos a mostrar el material del cual estaba... Lo que pasó sobre el final del partido se está viralizando en redes sociales, también lo pudimos ver, el gesto que usted hizo lanzándole besos a la preferencia. No, a la señora a mi amiga, a la señora de Jacobo le manda un beso. Ustedes vieron este material. Quiero agradecer el gesto, no fue para él tampoco el saludo, que quede claro. Quiero agradecer respetuosamente, porque nosotros cuando opinamos del señor Mister Manolo, lo opinamos profesionalmente. En su carácter de técnico. En su carácter de entrenador, director técnico de Cerro Porteño, analizamos tácticamente su equipo, su lectura de partido para los cambios, todo eso, pero dentro del margen del respeto de la persona. Y nosotros tenemos que tener el mismo gesto con él. Acaba de respondernos el técnico de Cerro Porteño a Deporte Total. El primer beso es a la esposa de Jacobo, mi amiga desde hace años. Y después a Anabela, una chica cerrista que saludo antes de cada partido y al terminar el partido. Siempre lo hago. Mi respeto a la afición es infinito. Infinito me escribió, no sé si iba a ser infinita. Bueno, pero mi respeto a la afición es infinito. ¿Está bien? Está bien. Está bien. El género está bien. El género está bien. Es infinito. Sí. Es más, Manolo nos acaba de enviar la foto y nos indica, ella es Anabela. A ver si podemos, dirección, ahí está. Esa es la niña, acá a quien él saludó. Manolo Jiménez respondiendo a Deporte Total. Nos contestó, nos envió esta foto. Lindo gesto. Y un gesto que tenemos que valorar. Hay que valorar. Eso no significa... Son como son. Las cosas son como son. Eso no significa que haya tenido buena lectura de partido o armó bien el equipo, ya no hay problema. Eso es esto al margen. Pero como persona, una respuesta como persona con este gesto de Manolo habla un poco también de que él quiere manifestar públicamente ante la pregunta que le hizo nuestro querido colega, el querido Juanma. Él explicó la verdad. Y su verdad, para mí, hoy es la verdad con este gesto, porque está mostrando realmente a quién se refería. Y bueno, vale la pena destacar. Por eso digo, espectacular la aclaración de Manolo, extraordinario, le mandó... Vamos a creerle hipotéticamente, yo tengo mis dudas. Nos escribió a nosotros, Jotito. Está bien, yo tengo mis dudas de que realmente haya sido así. Yo tengo denme el beneficio de la duda. Yo lo único que le cuestiono es esa palabra final, la pregunta seria, ¿cuál es? Mal y mal. Hubiese aclarado y terminaba ahí la historia. Pero él aclaró también en la conferencia, dio una respuesta. Le respondió bien a Juan. Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste después. Vuelvo a repetir. A la pregunta seria. La respuesta está perfecta sí, hasta el momento en el que él dice, ¿y la pregunta seria cuál fue? Descalificando la primera pregunta. Claro, entiendo. Tratando de poco serio al colega o a la pregunta del colega. Sí. Y para mí era un buen momento para que él sencillamente lo aclare, porque cuando yo me percaté del gesto... Sí, Ernesto nos comentó. No, yo también lo vi. Yo lo vi en el momento en el que se iba retirando. Y él hace el gesto. Y eso enervó más al hincha de Cerro. ¿Por qué? Porque había gente que estaba sentada y cuando Manolo hace el gesto, se levantó de su butaca y se bajó hasta el pasillo, donde tiene ahí la baranda del sector preferencial. Y se bajó a gritarle al entrenador por ese gesto. Gente que no estaba parada en ese momento. Entonces, si vos ves esa reacción de la gente de Cerro, salí nomás a aclarar. Si le va a venir bien también al entrenador de Cerro Porteño aclarar esa situación. Pero después tirar la bomba de que no es una pregunta, la pregunta seria, no. A mí me parece que metió la pata. Sus resultados deportivos no le permiten a él en este momento acusar absolutamente a nadie. Él es el que está en el banquillo de los acusados. Y así como él le reclama a los periodistas, porque dice, yo respeto a la afición, debería respetar también a los periodistas, porque en un momento nos trató de burro, porque nos dijo de que no podíamos entender lo que él iba a explicar. Entonces, ya que él quiere pregunta seria, yo también puedo decir por él
de que su respuesta no fue seria anoche, parte de su respuesta. Cuando sale a decir, arriesgamos con 2 delanteros. ¿Qué significa arriesgamos con 2 delanteros? Es como que sacó su arquero para jugar con un segundo punta, más o menos. Así de irónico fue. Te entiendo perfectamente. Ahora me entero de que es un riesgo jugar con 2 puntas. Y no nos funcionó, dijo. Mirá vos. Qué bárbaro. Y bueno, vamos a la pausa, ya volvemos. Amosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión, llama al teléfono 0981 306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Mucha gente dice Manolo es otro Garnero, pero Garnero ya ganó muchos títulos en el fútbol paraguayo, no le puede, es difícil compararle a Garnero con Manolo si Garnero aquí ganó todo. Más allá de, ahí estás comparando los resultados. Pero en su se refiere más al comportamiento, a la actitud, a las excusas, sí, a las excusas, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con los campeonatos, ¿verdad? Porque si yo tengo un entrenador que se plaguea, pero todos los campeonatos me sale campeón, me banco. ¿Quién le va a decir nada? ¿Verdad? Ahora sí. No, pero la comparación luego ya tiene que ofender la inteligencia. La comparación tiene que ofender la inteligencia. Estamos confundiendo gordura con hinchazón. ¿Por qué? ¿Qué ganó Manolo? Por eso te digo, la comparación no es en cuanto a títulos. Claro. No estamos hablando la comparación es en la actitud, en las reacciones, en el excusómetro, en los nervios de querer tratarle a la gente de que no sabe de fútbol y todo lo demás. Eso nomás. En el excusómetro son hermanos. Son gemelos. Son unidos. Pero tampoco le podemos comparar muchas cosas. Manolo dirigió en la Champions y más cuenta. O sea, ahí un poco también, ¿verdad? Sí, los dos tienen sus diferencias. Sus cosas. Pero bueno, esto es lo que sintió la gente de Cerro Porteño. Está con nosotros Cristian Guillén, socio de Cerro Porteño, que es el que estaba ahí en donde aparentemente le apuntaba el beso del Mr. Manolo. En la zona de preferencia. Cristian Guillén, bienvenido a Deporte Total. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ahí? Bien, bien. Acá con Jotita, Benicio y Tano. Decime, Cristian, ¿vos estabas ahí cuando pasó lo que pasó, el gesto que tuvo Manolo? ¿Qué querés descargar al respecto? Claro, estuvimos ahí puteando, reclamando todo lo que Cerro está pasando con su falta de idea, falta de juego. Y el mongólico tira un beso
con fuerza, y era para nosotros, porque arriba nuestro no había nadie. Escuché su declaración justificando, pero no había nadie arriba, a no ser que estaba en el palco y tenga una visión de la gran puta, ya que no tiene visión de juego. Es una burla, un maleducado del personaje. Yo le grité que se vaya a su país, de verdad. Vos estabas detrás del área técnica donde él salía. Sí, fuimos a buscarle prácticamente, a reclamarle todo lo que estábamos en decadencia. Porque él dice que le saludó a la señora de su entrenador arquero, que es amiga, y a la chica que suele acompañar incluso al plantel, que tiene capacidad diferente y que se mueve en silla de ruedas. Pero no estaba ahí, es mentira eso, esa es una falsa declaración. ¿Le perdió paciencia al público de Cerro al míster Manolo? Claro, amigo, cero paciencia, cero empatía, el equipo da pura excusa. Primero fue el cansancio, campo de juego, arbitraje, ahora que va a tocar el humo. No sé, tiene que ir de vuelta a su país, ¿no? Y que se vaya con el Cubero y Juan José Zapata y todo su directiva. A la gran 7. Estamos cansados, estamos podridos. Vos inhibí a los jugadores de esto, del bajo rendimiento. El primer tiempo de ayer, por ejemplo, le inhibí a los jugadores. El pobre partido de Derli, de Iturbe, vos eso no cuantificás. Lamentable, pues, lamentable. No había ni nadie llegada clara. El primer tiempo, ¿a qué jugó Cerro? A nada. Era 20 kilómetros, corrían eso sin alma, sin idea. La verdad que nos quedamos eufóricos, sí, con ganas de seguir peleando, pero esos personajes se van a su casa y descansan tranquilamente, y nosotros quedamos ahí con los medios. Cristian Guillén, gracias por el tiempo. Muchas gracias, señor. Y vamos a hacerlo. Que se vea la puta, man. No. Bueno, tranquilo. Y encima que es hincha de preferencia. Va a preferencia. No, y aquí más o menos refleja una parte de lo que explicaba Jotita cuando daba a entender. Es difícil en ese momento, contraproducente. Pues yo le escuché a Ernesto. Ernesto de repente entra en la transmisión de nuevo y detalla eso, que yo no había visto. Jotita vio, yo estaba fijándome un poco más en el escenario general, no me fijé en el entrenador. Me fijé justamente en José Arrúa, que salía con su grupo muy, muy feliz. Después antes me fijé, Manolo, cuando le envió a Churín y a Morel para pedirle no sé qué reclamo al árbitro. Después se fue él. Pero no sé qué le querían reclamar a David Ojeda, porque después del partido no hubo jugada polémica tampoco, nada, no hubo. Y parece que lo que cuestionó es que se adicionaron 5 y se jugaron muy poco de esos 5. Después adicionó 2 más. Adicionó 2 más y se cumplieron 2:30. Por eso. Bueno. Pero hay una expresión en guaraní en ese sentido para calificar ese tipo de situaciones. Está bien la protesta, ¿no? Pero llegue y ni se le da 10 minutos más de edición. Recurso I, llegue caí. Bueno, 12 con 23. ¿Queda algo para pasar de Cerro preparado? Vamos a escucharle una parte a Manolo sobre el rendimiento del equipo en la conferencia de prensa. A ver. Hemos arriesgado jugando con 2 puntas y verdaderamente no ha habido nadie que sea capaz de agarrarla cuando tenemos que jugar entre líneas como lo hace Pachi. Lo hemos notado muchísimo. El primer tiempo hemos echado mucho de menos ese juego. Mucha circulación atrás, muy lento, sin profundidad ninguna, y está claro que el primer tiempo ha sido lo peor que hemos hecho en la olla de que estamos aquí, y el máximo responsable soy yo. Es cierto que estamos a 3 puntos de Olimpia, que podemos estar a 6. El año pasado estábamos a 11 de Libertad y peleamos hasta el final la liga. Las ligas no se ganan ni por un partido perdido malo como el que hemos hecho hoy. Para mí, empatar es perder en casa, ni con la victoria la supuesta victoria que pudiésemos conseguir con Libertad tampoco nos daría la liga. Es decir, hay que seguir trabajando y lo cierto es que tenemos que poner lo mejor posible a Aguayo y a Cecilio, pues son jugadores que han cambiado el partido, pero no están en su mejor momento.
entrenan, se esfuerzan y les estoy dando los minutos que pueden aguantar. No han salido las cosas en el primer tiempo y en el segundo mejor cara, pero los partidos duran lo que duran, 90 minutos. Bueno, 90 minutos reglamentariamente, después se juegan menos. Se aprovechó la pausa para recuperar jugadores, seguramente para trabajar algunas cosas específicas, y muchos pensamos, me incluyo, profe, de que íbamos a ver un Cerro diferente, recuperando jugadores, levantando un poquito el nivel. Le empieza a preocupar también el rendimiento de algunos jugadores que no están encontrando, porque en el primer tiempo, corregime si me equivoco, profe, y me gustaría que usted lo diga, haciendo algunos gestos, algunos jugadores como que no iban entendiendo un poco lo que usted pretendía, pidiendo presión, haciendo otros gestos. ¿Le empieza a preocupar el nivel? Preocupa el nivel del equipo en general, es decir, que somos capaces de dar lo mejor y como en el primer tiempo de hoy, de dar lo peor, es decir, no hay más, es decir, hay jugadores que estamos recuperando, pero después de casi 3 meses, por ejemplo Cecilio, no es que le den el alta médica y esté al 100% el mejor Cecilio. Aguayo, después de un desgarro, no hay una varita mágica que lo ponga certero al 100%, y esos son los problemas que estamos teniendo. Jugadores fuera, jugadores que están jugando con molestia, y hemos echado mucho de menos, por supuesto, tener una plantilla donde seamos más competitivos entre nosotros y que tengan que jugar los que mejor entrenen, no jugar lo que tenemos, sacar chicos. Bueno, esto es lo que decía el técnico de Cerro Porteño. Volvió muchas excusas. Aparte de sus excusas, de nuevo, hay muchos jugadores de Cerro que no se están justificando, bajo ningún sentido. No tienen la dinámica, el rendimiento, la entrega. No hay clima, no hay dientes apretados, Luis Enrique, punto, ya está. No, el primer tiempo ayer fue lamentable. Pero él es responsable de buscar las soluciones. Sí, yo sé, pero él asumió eso. Porque él se juega por los nombres. Claro. Si jugadores de nombres no juegan, bueno, tiene 3 laterales, tiene para elegir. Que juegue con un doble lateral por derecha, ya que no tiene forma de armar ese equipo. Y lo pasa Rodríguez por izquierda. Pucha, si él se va a ahogar en un vaso de agua, entonces no es el entrenador europeo que todos pensábamos. Y aparte me viene a decir que es un riesgo jugar con 2 en punta, pero por favor, no sé si en España se juega con 2 puntas, ya es una locura, pero no puede decir una estupidez así como esa. Después le reclama respeto al periodista por cada pregunta o por cada respuesta. No puede responder así. Por favor, entrenador pro, licencia UEFA, no puede venir a decirme de que asume un gran riesgo jugando con 2 delanteros. Imposible. No acepto. Me sentí ofendido en tu inteligencia. Pero no te sentías así. ¿Cómo te sentías así? Claro. Pero está en Cerro. Pues equipo chico te juega con 2 puntas. Y a veces con 3. Y a veces con 3, de acuerdo a la necesidad. Ahora, que sea eso riesgoso, Dios mío. No sé. Se le está terminando el crédito, yo creo que a Manolo. Ya está en rojo. Yo lo que digo nomás es si tantos problemas tenés, porque siempre va a tener la excusa de que alguien falta. Cuando estaba Pachi era Cecilio. Cuando estaba Cecilio y Pachi era Aguayo. Cuando no estaba Aguayo era Da Costa, que se lesionó. No era Da Costa y eran los chicos que fueron a los Juegos Olímpicos. Vinieron los chicos de los Juegos Olímpicos y la cancha. Siempre le encuentro una buscana. Se fue a Arzamendia y terminó al mundo. Y bueno, y apareció este chico. Yo digo, pregunto así rápido, listo, no tengo volante por derecha porque Iturbe no está funcionando. No lo tengo. No puedes armar una línea de 3 con Melgarejo, Baez, Ronaldo de Jesús, Alan Benítez por derecha, León por izquierda, jugás tu medio con Carrascal, Piris Damota, Rodríguez lo ponés de enganche, de media punta, le cambiás un poco la posición, jugás con Ferfer y Da Costa, o Ferfer, Churín, Da Costa, búscale nada a la variable. Pues no podés decir, pero Fariña tranquilamente puede ser un volante de juego también. ¿Quién? Fariña. Sí, Fariña, cualquiera. Te digo nomás, podés armar, podés buscarle en la vuelta. Yo te pregunto una cosa, Gotita. ¿O por qué muy frecuentemente decís, no, ese no está en mi contrato? Y vos le estás haciendo el trabajo a Manolo. No. Te digo en serio. Vos estás haciendo el trabajo. ¿Y cómo vos podés manejar esas alternativas y él que no puede tener esa Yo creo que a lo mejor él tiene un miedo. Tiene temor. Él tiene un miedo extremo al cambio. A lo mejor él te va a cambiar, pero su único cambio va a ser o tu media punta y un punta. Bueno, pero no hasta ahí se va a ir. Pero ese temor pues no puede ser. O sea, el miedo a correr riesgos
no puede ser presa fácil en la conciencia de un técnico de un equipo grande como Cerro. No puede ser, eso yo no admito. Sí, eso, ahí fue para lo que decía Tano, como un entrenador pro europeo de primer mundo que dirigió Champions y no tenga y te salga y te diga arriesgamos con 2 delanteros. Yo estoy de acuerdo con la figura que dio Jotita. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque Alan Benítez te va a hacer tranquilamente esa función y ya no comprobó el pibe, este chico de León, que tiene una capacidad de jugar ahí de mitad de cancha para arriba, claro. Que ayer jugó su partido más flojito. Sí, totalmente. El primer tiempo. Tu partido más flojito. Pero cambiar tu sistema. Si tenés problemas de volante, cambiar tu sistema. Siempre decimos, a falta de laterales y armar una línea de 3, buscar carrilero, cambiar a tu forma, pero no podés... Ahogarte. No es ahogarte, no podés... se ahoga, Nico, no encuentra la solución. No, se ahoga porque quiere. Porque no quiere cambiar, tiene miedo a cambiar. Porque él si no está Pachi, Fernando un punta. Ya, eso ya está. Está Pachi, juega Pachi. Y un solo punta. Y la banca el queso. Bueno, empieza para el partido y después te cambia tu extremo, te cambia Ronaldo de Jesús de 9. O sea, siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Yo hasta ahora no lo vi a él. Con una inventiva. Claro, con una inventiva, probar algo diferente. Cambiando su figura, lo que te quiere decir. Claro, ¿verdad? Cambiando un poco la figura, buscando así. Lo máximo que yo lo vi cambiar es o arranca con 2 puntas o arranca con Pachi. Nada más. Bueno, y Libertad ganó con un penal de Mario Díaz de Ibar. Una vez más Díaz de Ibar le cobra un penal. No estoy diciendo que no haya sido penal. No estoy diciendo que no haya sido penal. Pues así parece. Vale la aclaración porque le estás dando un penal a Díaz de Ibar que él no pateó. No. Él cobró. No, cobró bien ayer. Bien cobrado el penal. Escuché tu opinión. Hizo buen partido. Comentaste 30 segundos. Fuiste el profe cuando le toca ir. 30 segundos comentaste el final. Y le destacaste solamente al arbitraje. Para pasarte a vos siempre me apuré ahora porque ayer te va a hacer rápido. Yo no te estoy reclamando. Y sí, no. Estás muy chinchudo hoy. No te reclamo porque era para pasar la transmisión, está correcto para el partido. Pero digo nomás que ayer en esos 15 o 30 segundos de tu síntesis final, destacaste los días de Ibar. Sí. ¿Verdad? Sí, siempre le doy un título al árbitro. Y pitó bien ayer. Pitó bien. Fue penal. Mano abierta. De lo que yo vi ahí. Y Gianluca tampoco nos contradijo. Ahora, así yo te quiero decir una cosa ahí. No era la distancia no era cerca, no tiene nada que ver eso. No, brazo abierto. Y remate al arco. Le expliqué ayer la jugada, pero como él tiene una animadversión con Díaz de Ibar y Libertad, entonces ya es imposible. Yo no tengo, no diga tampoco eso. Tener una animadversión con Díaz de Ibar y Libertad. O sea, sí. Con Díaz de Ibar en los partidos de Libertad. Por eso. No diga con porque si no parece que va Díaz de Vivar y Libertad. Y Libertad. El conjunto. Por eso hablo de I. Ahí sí. Entonces, ayer dijiste, ahora lo volviste a decir, Libertad ganó con un penal de Díaz de Vivar. Ahí suena como que Díaz de Vivar la clavó en un ángulo. Y el que pateó el penal fue Tacuara. Por eso digo, hay que tener cuidado muchas veces cuando hablamos de este tema porque no tenemos que cuestionar los aciertos. Sí. No hay que cuestionar los aciertos. Por eso yo pregunté. Ahora, vamos a volver. Ahora, si querés, vamos a analizar y vamos a coincidir todos que el árbitro que más le pita a Libertad es Díaz de Vivar. ¿Es necesario? No es necesario. Eso nomás. ¿Pitó bien? Pitó bien. Ya, él estuvo en la cancha, yo no voy a discutir. Pitó bien. No voy a discutir la opinión de ninguno de los tres que están en cancha cuando hablan del arbitraje. Yo soy lo único, porque he visto muy a la ligera y no volví a ver ya. Y Jotita me dijo, no importa la distancia. Pues yo recuerdo que se había hablado de la distancia, que si era muy cerca el impacto. Si le pegaban de muy cerca. Supongamos que yo te estoy marcando y te pego a vos ahí por tu mano. La distancia no daba para que... Yo recuerdo. Y puede ser que hayan situaciones, ¿verdad? Pero... En esta no. Mientras la mano esté abierta, no hay caso. Generalmente... Y el remate ahora, al arco. Es más, te voy a decir más. Le expulsó para que vea que no es contra Libertad. Es el tema de ese Díaz de Ibar y Libertad. Para mí le echó de balde a Mendieta. Él no abrió la boca. Mendieta no abrió la boca. ¿Y entonces? Willy, eso sí se ve bien si no ordenamos el monitor en cancha Cerro. A mí me sorprendió ¿Tenés la jugada de la expulsión? La amarilla de... Vamos a la pausa y vamos a mostrar. Dale. Ya venimos.
Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Bueno, estamos de vuelta, estamos hablando. Tenemos la imagen para mostrar la expulsión de. Ahí está Willy Mendieta. Ahí está, ahí estamos. Ahí le estaba hablando y ahí la amonestó. Y después, enseguida, después le sacó la roja. No, de frente le he dicho algo, pero ya tenía la. Ya tenía una amarilla antes de esta. No. Sí. En la misma jugada le muestra la amarilla y la roja. A ver, ahí. Empecemos de nuevo. ¿Y cambió la amarilla por una roja directa? ¿O después la amarilla le quitó lo directa? amonesta y después le muestra la roja directa. No hay segunda amarilla. No. ¿Viste? Algo le dijo, porque en todo caso, si no era tan grave, le hubiese mostrado una segunda amarilla que igual iba a ser roja, ¿verdad? Pero la suspensión ahora cambia con la roja directa. Un partido más. Claro, pero algo le dijo. Yo veo, hay una cámara frontal, esta creo que. Esta es. Ahí vas a ver. Ahí se vaya, ahí se va, ahí se está yendo. Y después se va y le muestra ya la roja. Sí, porque le dijo algo. No, por decirle algo le muestra la amarilla, no por la falta. No. ¿Viste? Payaso parece que le dijo. Payaso. Lo que pasa que... Sí, payaso le dijo. Payaso. Y bueno, y cuando Díaz de Vivar tenía la tarjeta arriba es donde le dice payaso, por eso él baja y le muestra la roja. ¿Viste? Ahí tenía la amarilla y cuando le dice payaso ya cambia. No sea payaso. Se lee. Y bueno, y Díaz de Vivar aprovechó porque como ya él sabe que todo el mundo dice que siempre ahorita los partidos de Libertad nomás, le expulsó a Mendieta directamente. ¿Viste? No hay caso. ¿Tiene una animadversión con Díaz de Vivar? No, nada que ver. Le echó bien, entonces si le dijo payaso le echó bien. Y más vale. Y le vino muy bien a Díaz de Vivar, digo, justamente. Pero la amarilla no fue por la falta y la roja por... No, yo creo, Tano... Porque después de decir no hice más nada. No, lo que pasa es que Willy, cuando se da ese careo, él pita la falta. Cuando Díaz de Vivar va caminando, ya Willy le reclama. Ahí le muestra la amarilla. Le hace el gesto de la boca. Claro, y cuando viene caminando Díaz de Vivar hacia Willy,
¿Viste? Ahí le dice payaso cuando la amarilla ya estaba arriba. Ya estaba arriba. Sí, por eso cuando le termina de decir payaso, ahí él le muestra la tarjeta roja directa. O sea, ya le iba a amonestar por reclamar. Sí. Pero esa palabra payaso es lo que le termina cambiando por la roja directa. En esta estoy totalmente de acuerdo contigo. Así como dijiste, es lo que pasó. Y aprovechó muy bien Díaz Ibar. En un lapso de, ahí mismo. de segundo. Todavía no sacó toda su tarjeta, ya está. No guardó la amarilla y ya sacó la roja. Sí, le molestó, le dolió en el alma a Díaz Ibar lo que le dijo Willy. Le dijo, no seas payaso, y le dolió en el alma. Innecesario si la falta fue, el empujón fue muy claro. Se fue de mambo, Willy. Hay forma y forma de reclamar también. Sí. Cuando vos ya tratás de payaso al árbitro, le estás diciendo chame. Pero no está jugando bien Libertad. No. Libertad. Libertad. Otro que ha involucionado. Libertad se fue de recreo hace rato. Y vos sabés que le veo a su técnico, está en otras cosas, me da la sensación. Le veo a Garnero. El partido lleva camino al empate, porque Sol hizo un partido muy correcto. Y Libertad arrancó con todo, después se fue diluyendo. Escuché en tu comentario y en los relatos de Johnny que había chance de momento dado que parecía que iba a meter Sol América. Fue un premio muy grande la victoria para Libertad. Y un castigo enorme para Sol. Para Sol, que está en una situación crítica. Yo creo que Sol lastimosamente, con profundo pesar, porque yo no tengo por qué inclinarme ni desinclinarme a ningún lado, Sol la veo negra. Yo creo que Sol no mantiene la categoría. Intenta, pero no puede. Yo siento muchísimo. No le está alcanzando. Mirá, y ya no es problema de técnico. ¿Cuánto ya cambió? ¿Cuántos técnicos ya cambió? Y 4 o 5 por ella. Y Tiburón Torres es esos técnicos motivador también. Y el arquero creo que varios partidos dice Sol y le salvó. Esta, por ejemplo, ¿verdad? Le salvó cuando estaba jugando Medina, cuando jugaba Alberto Ortiz, ¿verdad? Sí. Pero no se puede. Y esto es lo que más le molesta al hincha de Cerro. Sí. Quieras o no es así. Totalmente de acuerdo. Y acá le están dando el camino a Olimpia. El mal momento de Libertad. Claro. Cerro que no levanta y si Olimpia gana hoy. Ahí pues está. Andate en los últimos campeonatos. Los últimos campeonatos lo pelearon Cerro Porteño y Libertad. Así mismo. Años atrás con muchísima ventaja de Libertad, que te salía campeón 3 fechas antes. El último campeonato fue más justo, fue más pegadito. Cerro le regaló a Libertad. Cerro pierde el campeonato contra Libertad. Yo no le voy a restar mérito a Libertad. No, pero no es restarle mérito, porque Cerro juega de local contra Luqueño. Sí, claro. Pero no es literal la expresión. Sí, pero hay que cuidar pues los términos, porque si no queda como que... No hay mérito. No hay mérito. Como que Libertad no hizo mérito. Libertad hizo mérito. Él peleó hasta el final y eso es su mérito. Claro, porque si Libertad no ganaba, tampoco iba a pasar nada con la derrota de Cerro ante Luqueño. Correcto. Ejemplo. ¿Qué pasa? Se vio tan justito, sale campeón Libertad. Aparece el Clausura. Y uno decía, el Cuco de Cerro es Libertad. Libertad está horrible en el campeonato y le apareció el otro. Tu archirrival. Le apareció el archirrival. Entonces el hincha de Cerro lo mismo que te dice, a la pucha peleamos con él. Y ahora que Libertad está mal, otro viene a robarnos el título. Nos aprovechamos. Eso le calienta. Es como que te vas en la carrera de maratón y te sentí que estás ganando y cuando ya estás festejando pasa uno al costado tuyo y te rompe la cinta. Y a Cerro se le va a ir, se le está yendo otra vez. Hablando de esto, Libertad Cerro al partido del sábado. Sumale algo más. De que Cerro fue al mejor centro de entrenamiento del mundo, del planeta. Pensaba que todo el mundo se iba a venir a comerle al mundo. Y al final, ¿qué pasó? Un equipo que no camina. Bueno, te doy la información ya que sos anti-Manolo ahora. El partido clave, me están diciendo, de adentro, es el sábado. Y están buscando, están hablando ya. Parece que el crédito ha terminado, dijiste que está en rojo. Y también está en Capilla el amigo del profe Benicio, el Mr. Jubero. Mr. Jubero. Está en Capilla. Él nunca quiso aceptar el cargo de la responsabilidad de dirigir Cerro Porteño porque ahí está más cómodo, porque no está en tela de juicio permanentemente. Pero yo creo que también tiene que tener responsabilidad. Él es uno de los responsables de esta situación. Parece, el primer tiempo de ayer es como para ver algo raro en Cerro Porteño. Yo no sé si ya el entrenador no le está llegando a los jugadores o ya no le creen, no sé qué está pasando, pero lo de Cerro ayer fue lamentable. ¿Qué tal, Gustavito Gavilán? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Partido de 6 puntos. Para el puntero del campeonato, ojo, Olimpia sigue siendo puntero del campeonato.
Y partido de 6 puntos para Olimpia. Para sacarle 6-0, lo que vos querés Correcto, decir. darle escolta. Un partido. Hoy Olimpia frente a Nacional es un partido estratégico para Olimpia. Sí. Es más para Olimpia que para Nacional, ¿eh? Por lo que está expresando él seriamente, más allá. Hoy Olimpia si gana, le quita 6 puntos a Cerro Porteño. Es un colchón muy importante. Para un equipo como Cerro, que es club grande, que más allá de que se tropiece y tenga bajo rendimiento sus jugadores y no le salen las cosas a su entrenador y ya se esté tomando con su gente, es otra cuestión. Hoy si Olimpia gana, y si pasa lo contrario, sí. Nacional por la salud del campeonato, vas a decir, Benicio, ¿verdad? Sí. Pero Nacional está con 15, ojo, ¿eh? Por eso, es un rival, hasta me atrevería a decir, directo dentro de las pretensiones. Sí. Libertad Nacional ha crecido. Está tercero en la tabla, Sí. quieras o no, matemáticamente. Con Víctor Bernay. Te agregaría un rival peligroso. Sí. Está dentro de esos partidos que en la mira uno dice, bueno, es de esos rivales que te puede pellizcar o sacar puntos. Vamos a hablar de Olimpia. Sí. ¿Cómo está tu chip de la selección? Ya. Vigente. Vigente, porque esto no Vos va. ya no te sacas el chip de la No, selección. porque estamos ya nuevamente, cuenta regresiva para. Menos de un mes o a un mes. Estamos a ver un poco a. Hoy estamos el 11. A 28 estamos días. a Hoy una el semana 12, y media. hoy el 12. Sí, a una semana de que vuelva a salir la lista de convocado. grande. La lista ya grande. estamos ya. De la lista de afuera. Sí. Casi a 2 semanas y ya estamos prácticamente de que vuelva a salir la lista. Bueno, te veo con los ojos brillantes, así muy, muy despiertos, transmití cosas muy felices. El humo del ambiente. Puro humo, dirían algunos. Bueno, ya que estamos hablando de la selección, antes de ir a la pausa, porque después vamos a entrar a hablar del puntero del campeonato y del gran partido Olimpia Nacional, ¿verdad? Algo más de la selección. Decía Borges, triunfamos y fracasamos menos de lo que creemos. Como dijo Fito Páez, no hay que hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Serrat dice, cada uno es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Juan Manuel Fangio, él decía, la carrera no se gana en la primera curva, la carrera se gana cuando baja la bandera. Hemingway dijo un día que el hombre necesita 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Como decía aquel proverbio chino, más vale dar 100 veces en el marco para dar una vez en el clavo. Como decía Serrat, andamos con lo opuesto. Ringo Bonavena, que él decía, la experiencia es un peine fino que te lo das cuando te queda pelado. Como decía Einstein, ¿no? Es mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto. Como decía Roberto De Vicenzo, me gusta jugar al golf, que si un día hace un hoyo en uno en el abierto británico, viene un periodista y le dice, maestro, qué suerte tuvo, hizo un hoyo en uno. Roberto lo mira y dice, sí, cuanto más practico, más suerte tengo. Un día me reúno con Bilardo. En un momento él me dice, ninguna fotocopia, por más perfecta que sea, va a ser igual que la original. Lo decía Aristóteles, ¿no? La esperanza es el sueño del hombre despierto. Hemingway dijo un día, el hombre necesita 2 años para aprender a hablar, 60 para aprender a callar. Yo tengo 61, entonces ya aprendí a callar. Este es el técnico de nuestra selección. En este barco me incluyo, y lo dije ayer, pase lo que pase. Pase lo que pase. Es leído, Benicio, es de los tuyos también. ¿Por qué te reís, Benicio? No, tu postura nomás. Pero ayer ya lo dije, no ahora. ¿Es Gotita? ¿Te tiró? No, a mí no me metan en el tema. Yo me tiré. Pase lo que pase. A vos te pregunto. No me vayas a trasladar la pregunta. A vos te pregunto. Esconder la nalga a la jeringa, Gotita. Pero vos sos leído, solés poner ejemplo. Él se acordó de Ringo Bonavena, de Fangio, de Serrat, me encantó del proverbio más, chino. Del proverbio chino me encantó más que todo. ¿Es cierto eso? Siempre quedar en el carrón. 2 años para aprender a hablar, 60 para callarse. O sea, lo que hay, tiene 61. Y ahí ya está. aprendió a callarse. Ahí está. No, ese es un concepto. Luego, el día pasado, sobre el jarrón. Ah, sí. El jarrón, que si estaba cuando roto, se raja, sí. lo hacen con hilos de oro. Sí. Ah, eso es una parábola que no es para todo tampoco. Pero en fin. O sea, no, espera, no trata de burro ahora. ¿Le parecía Manolo también? No, yo no. ¿No querés tratar de estúpido vos? Yo no soy Manolo. Yo no dije no es para todo. Ya. Lo miré a Gotita nomás. Encima te pido seriedad. ¿Es serio lo que él dijo o es mentira lo que él dice? No. Él dio ejemplos. ¿Eh? Yo estoy en el barco de Alfaro. Pase lo que pase. Clasifiquémonos a la Copa del Mundo. Pero esto que estábamos mostrando de Alfaro fueron de épocas distintas, diferentes. Cuando era más joven, cuando estaba en un club, cuando era técnico de Boca, era técnico de Ecuador. Sí. Nada. Hay todo un proceso. Hasta, como decía Borges, Alfaro. Ayer le hicieron un bloque en ESPN. Sí. Y hay más materiales que tenemos que después vamos a pasar. Claro. Pero tengo un pedido. A reafirmar el compromiso. Ya,
Salió bien lo del cambio, o sea, casi la mitad del cambio. El terotero, el pajarito. Sí. Pero ahora que no se diga, como la alfaroneta, tampoco no se quiere eso. Está bien el barco. Está bien el barco. Pero, yo estoy en el barco. Sí, pero no el otro. Que no la apode neta, no. No, que saquemos de ese lado. Yo lo dejo ahí. Por favor. Y yo soy caballero, ¿eh? Él es mi hombre de azul. Pausa y venimos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Bueno, 12:52. Reiteramos la información, partido estratégico para el señor Manolo Jiménez el sábado en el clásico Cerro Porteño Libertad. Libertad es local, ¿verdad? En el Defensor. Sí. Libertad será local en el Defensores del Chaco. Un solo partido el sábado, así como el domingo un solo partido Olimpia Luqueño en el Defensores. También entonces el partido del sábado. Bueno, hoy juega el puntero en Barrio Obrero ante Nacional. Ante Nacional decía partido de 6 puntos porque va a ser, si Olimpia logra el triunfo, extender hasta esa cantidad de puntos con super seguidor que va a ser, en este caso, Cerro Porteño, que ya se ha jugado el día de ayer. Y Olimpia que va a tener una visita complicada, con cambios obligados. Baja hasta incluso de último momento el caso de Eric López, que está con un cuadro. No tenemos el reporte médico, pero escuchando y por lo menos averiguando, no sé si el término correcto es hepatitis. Hepatitis viral, dice. Sí, está teniendo esa dificultad y lo va a tener por lo menos, yo no sé si para el fin de semana tampoco pueda llegar. ¿Quién? Eric López. No, hepatitis. Sí. No va a llegar. Por eso. La verdad no tenemos el informe oficial, simplemente. No, pero si te dice que es hepatitis. Averiguando. Depende de qué tipo de hepatitis. Averiguando por eso. Sí, pero mínimo. No. Y si es el otro más delicado, todavía es más complicado. 40 días por ahí. Por eso no me quiero arriesgar a decir y dar la situación clínica exacta porque no tenemos ese informe. Simplemente averiguando, recabando información, sabemos que está descartado y que probablemente ni siquiera el fin de semana lo esté. Esto sumando a las bajas de César Olmedo por acumulación de tarjetas y la suspensión de Hugo Benítez por expulsión. 3 cambios que estaría preparando el profe Martín Palermo. Es decir, Carlos Paraguarí Espínola como lateral derecho va a arrancar nuevamente. Hizo un partido correcto en la Copa Paraguay después de bastante tiempo. Si bien no fue exigido al máximo, pero retornó. Luego, mirando ese medio sector, está para arrancar Pedro Zarza, su 19, el chico Pedro Zarza, como volante por el costado izquierdo. Y en zona ofensiva, Derlis González va a hacer dupla con Lucas Prato.
De esta manera el equipo sería el siguiente, con Gastón Olveira en el arco, la zona defensiva con Carlos Paraguarí Espínola, el primer central Junior Barreto con Manuel Capazo y Facundo Zavala por izquierda, Rodney Redes, Ale Franco, que por cierto Ale Franco renovó hasta el 2028, ayer firmó su extensión de contrato y va a seguir perteneciendo al equipo de Olimpia, con Richard Ortiz, y por izquierda estaría arrancando Pedro Salsa, Derlis González y Lucas Prato. Ese sería el onceno que presente hoy Martín Palermo. Con las novedades, ya está en esta lista del Copa de Primera Montenegro, y después de 10 aparece el Beto Espínola. ¿Está ahora? Está en la lista de convocados. Casaca 23, Espínola, está dentro de los convocados. Había una cierta preocupación por un golpe que tuvo en la rodilla, pero felizmente no fue nada grave y está a disposición del cuerpo técnico. Yo vislumbro esta situación, que lo que es el fútbol, a veces digo, porque con la continuidad que tiene, logró consolidarse. Y para mí es una de las gratas revelaciones de esta temporada, César Olmedo. Sí. El lateral derecho. Tiene carácter, tiene pisa firme, si tiene mete pierna. ¿Por qué no juega? Por acumulación de tarjetas. Y si aparece Beto, déjame no terminar, Luis Enrique. No, pregunté nomás porque no se me escapó, por eso venía. No, discúlpame. Si aparece Beto ni gana, por la experiencia pues tiene un geme de ventaja. ¿Verdad? Por ritmo todavía ahora Paraguarí para mí. No, hoy va a arrancar Paraguarí. Sí, o vos decías en líneas generales. No, yo ya estoy mirando ahí. Con proyección a futuro. Recta, dentro de 2 o 3 partidos. Yo no creo. Hoy César Olmedo, hasta incluso eso lo habíamos dicho, fue observado dentro y entró en la lista grande del entrenador Gustavo Alfaro, sí. Le gustó lateral derecho. Sí. Olmedo, Beto, Paraguarí, en ese orden. Olmedo, Beto, Paraguarí, sí. Yo lo tengo Olmedo todavía en primer lugar. Esto hace que a fin de año finalizan varios contratos en Olimpia. El caso de Paraguarí debe volver a Nacional. Esto hace probable que tenga que retornar a Nacional, ya teniendo... incluso nos estamos olvidando del Tucu Salazar, que está jugando en categoría de reserva. ¿Está jugando de nuevo? Sí, volvió otra vez. Él fue separado del plantel, estuvo trabajando de manera diferenciada y ahora volvió por lo menos a integrar ese grupo de la categoría de reserva. Son 4 laterales derechos, de los cuales 3 pertenecen a Olimpia y uno que está a préstamo, como el caso de Paraguarí Espínola, y eso creería que la situación, él volvería a Nacional. Y quedarían con 2 y ver la posibilidad del Tucu Salazar si a fin de año quiere salir del equipo, porque él está con un tema familiar que sus hijos están estudiando, incluso están haciendo escuela de fútbol, entonces como no encontró equipo, se quedó y está aguantando en Olimpia. Y está aguantando que él sigue cobrando en Olimpia. Claro. Porque tiene contrato todavía. Tiene contrato y va a permanecer, pero creería que a fin de año uno tiene que priorizar también la parte deportiva de tener esa posibilidad de sumar minutos dentro del equipo. Ese es el ambiente que vive Olimpia en una noche ya que va a estar visitando Barrio Obrero nuevamente Olimpia. Bueno, quédate nomás porque vamos a pimponear algo sobre la selección todavía y después, ¿algo más? Sí, había una cierta preocupación con respecto a la gente que está queriendo comprar sus entradas. Como es todo digital, ahora... ¿Para hoy? Sí, como es todo digital, no se está recibiendo el QR y había mucha preocupación de la parte de la gente de Olimpia, que hay incluso ciertos sectores que ya fueron agotados. Ahí tenemos ya los precios de las entradas. Creo que es una nueva expedidora el que ha sacado al mercado para este encuentro. No sé si ha comprado el espectáculo o el arreglo que ha tenido, pero mucha gente de Olimpia se estaba quejando con respecto a la disposición. Ya el sector preferencia que le corresponde a Olimpia ya no quedaban. Solamente quedaba el sector de plateas y la gradería norte, la gradería que corresponde hacia Atlántida, hacia la avenida Quinta. Ahí va a estar la parcialidad franjeada. Simplemente ese detalle ojalá se pueda ir solucionando, porque muchos estaban enviando esta situación de que no estaba llegando en el mail el QR que facilita el ingreso. Ojalá se tenga en cuenta ese detalle. Y mirando, otro punto. Todavía no se ha oficializado el cambio del partido Olimpia Luqueño. Ayer ya lo hicieron Cero Libertad. Yo no sé. A mí de Olimpia me confirmaron que se juega en el Defensores. Yo no sé si Luqueño y la predisposición de Luqueño. Va a confirmar, es una estrategia seguramente del presidente Luqueño. Él está haciendo, no sé, adrede seguramente. Hoy Luqueño cierra su Feliciano Cáceres para dar paso a la modernización del estadio. Así que los que van hoy a cancha de Luque, por ejemplo, van a ver el último partido en el Feliciano Cáceres viejo, vamos a decir, una manera de decir, antiguo, ¿verdad? Un estadio que se construyó para la Copa América en la época del doctor Nicolás Leos.
y para el 99, ¿verdad? Y ahora, bueno, aquí está. Están todos acelerados, todos emocionados. Están todos ahí, está en otra cosa nomás. El presidente le va a contestar que sí a Coto. Es más, yo creo que ya está. Solamente falta la oficialización. Nunca podemos darla, pero de hasta parte que no de tenga la oficialización. Falta oficializado, falta la respuesta de Luqueño. Y algo está faltando. Son dos cosas diferentes. Y le vamos a preguntar ahora en un ratito algo está faltando. Algo está faltando. No, por Laila eso... dijo que se juega. ¿En el Defensores? Sí. Ah, entonces ya y Laila dijo que Luqueño da lo que es palabra mayor. Sí, porque yo de parte de Olimpia por lo menos ya me confirmaban que eran el Defensor del Chaco. Ya hace varios días ya veníamos manejando la información, pero como no se estaba dando de manera oficial, calculé, especulé. ¿Qué le va a convenir a Luqueño? Se evita el viaje. Calculé, especulé que... No sé cuál sería el motivo para no aceptar. Que por ahí, no sé si Luque... Porque hay que recordar que este partido está programado para el Villalegre. Y para hacer un cambio, se tienen que poner de acuerdo los equipos. Pero no solamente los dos equipos. No, en este caso los dos equipos. En este caso los dos equipos porque hay un partido único y no se cambia de horario. Pero ya te digo que ya está, se va a jugar en el Defensor. Perfecto. Y a Luqueño le va a permitir llevar más gente. ¿Sí? Y de manera más segura también va a tener todo. No, y para su gente, para su hinchada, claro, sí. De Luque Asunción al Defensor tranquilamente. Sí. En un ratito vamos a estar con Laila, que estaba hablando de despedir este estadio. En este estadio, donde Martín Palermo, el técnico de Olimpia, falló 3 penales jugando por la selección argentina. Y ese es el estadio que hoy se despide, porque se va a modernizar el Feliciano Cáceres, que se va a seguir llamando el Feliciano Cáceres. Pero tengo entendido, se le agrega. Sí, pero no se va a cambiar el Feliciano Cáceres. No, pero lleva el... Sí, eso bueno. Sí, el prefijo. El estadio bueno. Si le cambian el nombre, la ciudad se levanta ahí contra la administración. No, el estadio Feliciano Cáceres es un templo sagrado para el luqueño. No, aparte seguramente deberían convocar una asamblea para cambiar el nombre. No, es así nomás. Pero eso sí, hoy el último partido, ¿a quién le toca ir a esa cancha hoy? Como siempre. Este cuerpito ahí va a decir presente. Acá por eso tengo que ir más temprano. ¿Qué hora el partido, Gustavito? Las 17:30. Por ahí hubiéramos partido. ¿Qué hora juega Luqueño en su cancha? Vos sabés que me vino como anillo al dedo. Hubo un cambio a 100 horas del partido. Primeramente pasó Olimpia. Recordarán la semana pasada que hubo un cambio, después se retomó al horario. ¿Quién hizo ese cambio? Luqueño 2 de mayo. No, se planteó, pero no hubo acuerdo entre las partes. Pero oficializaron, Jotita. Se oficializó porque la APF ordenó el cambio y se publicó. Público. Claro. Por el flyer de APF, de la adicional era. A mí me dijeron que se pusieron de acuerdo y después... Hubo un retroceso. ¿Saben por qué hubo el retroceso? A mi pedido, hermano. Claro, porque si no iba a poder estar. Claro. Correcto, bro. Al contrario, a mi pedido, si no, no voy a laburar. Bueno, pausa, ya volvemos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de 4Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. 4Ranger for more. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. ¿Fue o no penal? ¿Fue o no para roja? En cada encuentro hay muchas dudas. En la que sí estamos seguros es sobre el sabor que el Paraguay prefiere. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Muy bien, hoy es el último partido en el viejo Feliciano Cáceres en la República. Sportivo Luqueño frente al 2 de mayo a las 17:30. Partido histórico en ese templo para la gente de la ciudad de Luque.
Ya está la compañera Laila Sanabria con el presidente del club, el señor Dani Rodríguez. A Laila, un gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Luis Enrique, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo. Y es así, ya estamos aquí desde el mítico Feliciano Cáceres. Hoy es la despedida, hoy es la última fiesta de la República de Luque. Y es por eso que hoy estamos de gala, Luis Enrique. Estamos con la camiseta puesta, con el escudo en el pecho como debe de ser, porque se vienen cosas mejores para el Sportivo Luqueño. Y por supuesto me acompaña el presidente de la institución, Dani Rodríguez. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Hola, Laila. Un saludo para vos, para Luis Enrique, que está del otro lado de la cámara, y bueno, todos los panelistas de la 780. Bueno, una tarde especial que la guarda hoy al Sportivo Luqueño, la despedida al mítico Feliciano Cáceres. La verdad que sí, Laila, es un día muy especial para nosotros, particularmente muy emocionado por lo que se viene, por cómo estaba el club hace años atrás, una institución que en el 2018 cerraba las puertas. Recibíamos la notificación de la Asociación Paraguaya de Fútbol donde indicaba que los 4 sectores del Feliciano Cáceres estaban inhabilitados por serios problemas estructurales. Posteriormente tuvimos que pasar a una etapa de impedir que sea rematado el Feliciano Cáceres. Levantamos 2 remates y hoy, 12 de septiembre del año 2024, años después, tener que cerrar de vuelta el Feliciano Cáceres, pero para remodelarlo, para modernizarlo, realmente es un paso gigantesco que lo estamos dando, y bueno, muy emocionado por formar parte de esta pequeña historia llamado el milagro del Club Deportivo Luqueño. Luis Enrique, compañeros, ya les escucha el presidente. Bueno, presidente, un gusto verte, un gusto escucharte. Bueno, ya sabes que estoy aquí con Jotita, con el profe, con el Tano, con Gustavito también, porque estábamos hablando algo de la selección paraguaya. Qué momento histórico. Me pongo en la piel del hincha del Deportivo Luqueño y por el luqueño mismo, porque este es un templo para la gente de Luque, este escenario Feliciano Cáceres. Bueno, es el último partido para dar paso a la modernización, un paso adelante después de todo lo que tuvo que superar desde que tomó la presidencia de la administración del club, presidente. Y es un paso gigantesco, Luis Enrique. Realmente pasamos mal y dar este salto en tan poco tiempo, era modernizar el Feliciano Cáceres, el templo, la casa de todos los luqueños. Es algo que realmente nos llena de orgullo, y bueno, estamos todos ya acá muy ansiosos por cerrar este estadio. Ojalá Dios quiera ganando el partido ante 2 de mayo. Hoy los jugadores saben que estamos en presencia de un día especial, y bueno, y volver a abrirlo el año que viene ya, pero para beneficio de todos los luqueños, y no solamente para beneficio de todos los luqueños, para beneficio del fútbol paraguayo, ¿verdad? Porque este tiene que ser un estadio que va a ser modernizado y va a estar en condiciones de albergar inclusive partidos de la selección paraguaya. Eso que acabas de decir, Dani, va a ser muy tocante, porque el luqueño es muy sensible, es muy sensible y muy futbolero, y que sea sede en un momento dado de un partido de la selección paraguaya de carácter oficial, este estadio, no sé qué sensación tendrá en este momento el que está escuchando la radio, el que está viendo por televisión lo que acabas de decir, porque hiciste un raconto de todo lo que tuviste que pasar para que llegue este momento que a lo mejor ni vos mismo te esperabas, y bueno, hoy te toca el destino tenerte a vos como presidente del club para este gran salto que va a dar la institución en infraestructura. Es así, Luis Enrique, y bueno, siempre ahí bajo el amparo del Dios Todopoderoso, de la Virgen del Rosario, y lo que siempre venimos conversando con los compañeros, con la gente cercana, es esto es el milagro del Sportivo Luqueño, ¿verdad? Es un verdadero milagro pasar de una situación absolutamente adversa a una situación totalmente distinta hoy día. Esto se da solamente con una ayuda divina, Luis Enrique. Es la única explicación que te puedo dar. Y repetir, ¿verdad? Estamos muy ansiosos ya por hacer la palabra inicial. En días más estaríamos mostrando lo que va a ser el Feliciano Cáceres. Ya está totalmente determinado el proyecto. Ya tenemos la maqueta, el render.
Y bueno, estamos haciendo pequeños detalles, pequeños ajustes con la gente de la Conmebol para hacer el lanzamiento oficial. Bueno, aquí estoy con Jotita Bernabé y el Tano, con el profe, que te harán preguntas también. Yo doy una última hora en esa cancha donde pasaron grandes luminarias, los hermanos Parodi, Julio César Romero Romerito, José Luis Chilaver, Rolando Chilaver, Chirola Ferreira, de épocas más atrás, me acuerdo porque él era aregüeño de Estanzuela, Chirola Ferreira, que anotó el penal cuando clasificó el equipo de... recuerdo que estaba Gilberto Fleita en ese equipo de penal, definen con River, y anota el aregüeño Chirola Ferreira el último penal para ir a Copa Libertadores de América. Un estadio que fue sede de la Copa América, donde Martín Palermo, jugando por la Argentina, falló 3 penales en esa cancha. En fin, tanta historia, ¿no? Raco Ortiz, el gran y querido Raco Ortiz. En fin, tantas figuras que han pasado por ese escenario del Deportivo Luqueño, que hoy cierra sus puertas para dar paso a la modernización, para que crezca, para que sea una sede con licencia pro de Conmebol y por qué no de FIFA más adelante. Jotita, Tano, Benicio. Sí, presidente, le saluda al Tano, ¿cómo le va? Hola Tano, un saludo para vos también. Igualmente, igualmente. Yo tengo solamente una curiosidad, muy feliz realmente con usted, presidente, porque el progreso del Sportivo Luqueño no es solamente para el Luque, sino será para todo el fútbol paraguayo. Y realmente eso nos pone muy contentos. Yo recuerdo que cuando se había lanzado este plan, ¿verdad? Habían hecho esta conferencia de prensa, usted había mencionado de que el estadio no se iba a cerrar. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún cambio en los planes o el hecho de cerrar rápidamente el estadio le va a permitir acelerar las obras, presidente? Bueno, la idea en principio era no cerrar el Feliciano Cáceres, pero eso hoy resulta imposible porque ustedes están viendo de fondo seguramente lo que es el césped del Feliciano Cáceres. Este césped va a desaparecer por completo. Vamos a adecuar en un 100% a las exigencias de la Conmebol, a la máxima exigencia de la Conmebol, porque la Conmebol tiene varios niveles de exigencia para lo que es el empastado. Así que eso lleva un trabajo de 6-7 meses. En principio no se tenía previsto echar, por llamarlo de alguna manera, el sector de preferencias. Hoy en día lo vamos a hacer. O sea, muchos ajustes del proyecto que lo tuvimos que hacer por el camino, que hacen que hoy realmente el Feliciano Cáceres ya diga, hasta aquí llegamos, este viejo Feliciano Cáceres, para, bueno, el año que viene poder abrir las puertas al nuevo Feliciano Cáceres. Pero antes de la siguiente consulta, quiero sumarte, Tano, no sé si respondí, y sumar un poco a lo que estaba mencionando Luis Enrique. Aquí, aparte de los jugadores, las grandes luminarias que mencionaste, Luis Enrique, también pasó el gran capitán Aurelio González. Mucha gente gran no sabe que capitán, Aurelio sí. González es luqueño, ¿verdad? Porque el hincha olimpista lo tiene ahí como un ícono. El gran Loco González, Raúl Vicente Amarilla. Sí, me olvidé varios. Torales, Teyú Torales, el gran lateral derecho de la selección. Zavala, mundialista. Estamos hablando de verdaderos cracks del fútbol que, bueno, que pisaron acá el suelo del Feliciano Cáceres. Totalmente. No, me están atacando, acá me están atacando con todo, así que asumo eso. Al hacer nombre, pues ya... Sí, ahí ese es el problema. Olvidaste. Pero sí, primero Torales, después Avente, ¿te acuerdas? Avente, sí. El ropero Ifrán, ¿verdad? Todo eso que citó el presidente. Sí. Mucha gente. Los hermanos Parodi, ¿verdad? Sí, a eso sí lo cité, a eso sí de verdad. En el Mundial. Sí. O sea, tremenda cantidad de grandes jugadores que aportó el Sportivo Luqueño para el fútbol paraguayo. Nosotros los cuarentones con Romerito. Y Chilaver. Por supuesto. Los cuarentones, vamos a aclarar, Tano. 40 y un poco más. Un poco más. Ahí vamos como el chiste del cachique. ¿Cuánto es tu arco y la flecha, verdad? Y Chen y Pico le dice el cacique, ¿cuánto es el pico? ¿Y cuánto es el pico? Y otro Chen le dice, y bueno, este también es de 40 y pico. El presidente no está invitado para escuchar tus chistes. No, tranquilo. No olvidemos de un entrenador referente. ¿Quién? Carlos Arce. Carlos Arce. Carlos y el profesor Walter Chamorro, caramba. Walter Chamorro. Tantas historias. Estamos sacando nombres. No, es cierto. Obras son amores, Daniel, presidente. Obras son amores. Una vez
esto consumado, un hecho, una realidad, ¿qué capacidad va a tener el estadio para refrescar la memoria nomás para todos los ciudadanos de la República de Luque, para que tengan una idea de cuán orgullosos se tienen que sentir cuando esta obra culmine, presidente, la próxima temporada? Hola, Benicio, un saludo para vos, Un profe. placer, un placer. Te cuento que me quisieron sobornar para que te baje la caña, pero no lo consiguieron. No, esto es los 1000 legiones. Vos sos 1000 legiones, ¿cómo? No. Él se baja la caña solo, presidente. Solo se baja la caña. No, queremos llegar a 30.000 espectadores. El proyecto está diseñado para eso, de manera tal a que podamos albergar una final internacional. A eso apuntamos. Queremos proyectarlo al Feliciano Cáceres para grandes cosas. Ajá. Y además yo creo que también hoy en día cambiaron los tiempos, que esa situación de tener una capacidad para 30.000 personas en un estadio, no solamente para el menester del fútbol, eso se puede utilizar de manera a que su mantenimiento sea absolutamente autosustentable, Dani. Sí, profe. Sí. La verdad que una vez que esté terminado el nuevo Feliciano Cáceres, tendríamos que entrar en un plan, claro, una estrategia de mantenimiento del estadio, y eso implicaría seguramente realizar muchas actividades y no descartar lo que estás planteando. Exacto. Bueno, ¿algo más? Yo hasta ahí. No, me están... algo que quiero agregar. Valor agregado 17:30. Este cuerpito ahí para el partido de esta tarde, presidente. Si yo por acá le salvo la plata a todos los Él se tiene que ir a ese partido, porque a los partidos después de las 8 ya no se puede ir. Mentira. Bueno, presidente, pero acá me están recordando Julio César Yegrito. Los hermanos Yeros, no solamente Julio César, su hermano también, ¿verdad? Y Samurai y Paco Esteche también. Los hermanos Esteche. También. Sí, exacto. Acá me aportan Pancho Rivera. Juan Francisco Rivera, Pancho Rivera, fue gran jugador. Gerardo Núñez. Mucho más atrás de eso, pero Gilberto Fleitas. Gilberto Fleitas, correcto. Central que jugó Copa Libertadores de América. Y el que también... La topadora Cáceres. Y el que se fue muy rápido. César Zavala, sí, ya lo dije. Pero otro central que también se fue rápido por problema del corazón. No recuerdo ahí ya no recuerdo. Pero bueno. No recuerdo ahora. Pero está en un momento fantástico. Cantera, una de las mayores canteras del país, la ciudad de Luque. Sí, aparte que la Liga Luqueña es una de las más grandes, con más cantidad de equipo, y tiene ascenso la Liga Luqueña. Eso para tener en cuenta nomás lo que es un poco la República, donde la pasión es por el Deportivo luqueño. Dicen hoy en día, yo entiendo que, ¿sabe cómo tiene que hacer la gente de Luque? Los fanáticos ahí, antes de ir a escribirle en el registro a su hijo, le asocia al club y después se va y le registra como su hijo, que le asocia al Club Deportivo Luqueño y después le registra, porque son tan fanáticos, son especiales. No se puede. Cuando vaya al registro civil, que le den el carnet luqueño. Ahora, pues así luego. O sea, hace 2 en 1. Está bien. Bueno, presidente, hoy hay fútbol ahí frente al 2 de mayo, Así que responda al plantel en este partido de despedida del viejo Feliciano Cáceres para empezar a trabajar por el nuevo Feliciano Cáceres. Hoy hay partido y bueno, ellos saben que en cada jornada deportiva tienen que entrar a ganar, tienen que entrar a matarse, pero hoy está prohibido siquiera empatar. Así, no sé cómo van a hacer, pero si tienen que poner el 1000% para ganar el partido, lo tienen que hacer. Hoy ellos no salen si es que no ganamos este partido. Luis Enrique, me quiero recordar el último jugador sobreviviente del luqueño campeón del 51-53, el gran arquero don Raúl Riquelme, que nosotros tenemos una anécdota con él. Él después fue transferido a Olimpia y cuando le tocó jugar contra el Sportivo Luqueño, él se negó a jugar contra su querido Curel Luque. Así que tantos grandes jugadores que salieron aquí del Feliciano Cáceres, que bueno, por lo menos quería también mencionarle al último sobreviviente de esa generación del 51-53. Acá me dicen también Cato Cabrera, Daniel. Jugó ahí. Él el que había fallecido. Pero no sé, ya no estaba en Luqueño, creo que ya estaba en Nacional cuando eso, el Cato Cabrera. Pero en fin, hay muchos nombres históricos. Por lo que ustedes no tienen la audiencia de los luqueños, Sí. Ahora, les escucha a ustedes. Hablando de la audiencia enorme que tenemos en la República, por muchas razones, una de las razones es la que está a tu lado,
pero va a ser sumaria. Te adelanto esto, va a recibir sumario. Sin autorización se puso la camiseta del querido Deportivo Luqueño. Y a ver si el camarógrafo le enfoca también a ella, porque solamente está el presidente. Alaila está con la camiseta del Deportivo Luqueño. Sí. Si hace falta declarar en contra de Alaila, aquí estoy, Luis. No te dejan paz. Pero yo no sé quién... Insoportable es Alaila. Pero ¿cómo se adelanta? ¿Por qué sabe tantas las informaciones de Luqueño? Yo creo que tiene una informante. Una informante. No, vos sabés que yo no soy Luis Enrique, pero yo creo que de tan pesada que es, los muchachos después le terminan pasando la información, ¿verdad? Así que pero al fin se la aguanta. No sé qué club va a hacer esta... No, ahí no. Preguntarle al club sería una ofensa. Una ofensa. Bueno, presidente, gracias. Felicitaciones por esto y que la gente del Deportivo Luqueño y de la ciudad de Luque valore este momento de la administración histórico de ustedes. Es un momento histórico. Sí, señor. Luqueño pasa para tener un estadio moderno, acorde con las exigencias del presente. Y bueno, lo que va a hacer ese estadio para 30.000 personas y juega la selección paraguaya allí. Por ejemplo. Para poner un ejemplo nada más. Pero y la satisfacción, yo digo, como dirigente, como deportista, en el caso de Daniel, que es el presidente, justo a él le corresponde ese hecho histórico. Y le tocó. Pero eso es una satisfacción, digo yo, personal, muy de él, supongo, ¿no? Totalmente. Presidente, ¿algo más que quiera indicar o señalar a la audiencia, particularmente a la República, a través de la radio, a través de la televisión, de Deporte Total? No, simplemente agradecer a la 780 por estar siempre ahí presente para el Deportivo Luqueño. Hoy en nuestro último partido en el emblemático Feliciano Cáceres. Y bueno, decirle a la gente que vengan a pesar del mal horario, de que no pudimos conseguir jugar en un horario central, que la gente venga a despedirse acá de su querido club, el Deportivo Luqueño, del gramado del Feliciano Cáceres, porque es un día especial para todos. Así que muy, muy emocionado, realmente esto emociona, porque me tocó vivir, Luis Enrique, la transformación de este club. Desde chiquitito, viendo la cancha con gradas de tablón, no existía en el sector de plateas, no teníamos el sector de gradería sur, apenas teníamos una pequeña preferencia, y ver cómo fue transformándose, cómo fue evolucionando, cómo fuimos creciendo es algo único, y muy contento. Esperarle siempre por aquí a la gente de la 780, y una consideración especial al profe Benicio, que va a ser el que va a cerrar acá con nosotros el Feliciano Cáceres. Ahí está, privilegiado, gracias, presidente. Increíble. Gracias. Vos sos como un gato, siempre caes bien parado, Benicio. Cierto. Si él cierra, después no va a abrir más, presidente. Presidente, una última. Presidente, queremos confirmar. Sí, ¿qué hay, Alaila? Pero te comento algo, ustedes siempre se quejan que cuando ustedes vienen no hay bocadito. Sí, cierto. ¿Qué creen? Cierto. Hoy viene Benicio, hay merienda, hay bocadito. Ahí está. Qué bárbaro. Bueno, presidente, queremos confirmar porque Alaila ya confirmó que Luqueño va a jugar con Olimpia el domingo en el Defensores, pero oficialmente no hay nada. No sé si lo que dice Alaila... ¿Qué ley? Es ley para... Pero ella dijo que se juega en el Defensores. ¿Usted qué nos dice? Esperemos la comunicación oficial de la adicional. Ahora nosotros estamos enfocados en el partido con 2 de mayo, y bueno, después de ese partido veremos qué pasa, Luis Enrique. Me chuleó. Me tiró al córner. Es su especialidad. Algo tengo que aprender al estar todos los días acá con los futbolistas, Luis Enrique. Totalmente. ¿Algo más, Laila, para cerrar? Y la ante canasta ya acá hay. No, y yo la voy a confirmar. Chao, presidente. Felicidades. Chao, señores. Un gusto. Saludos a la audiencia. Gracias, Laila. Te queda muy bien la camiseta. Después me traes. Bueno. Pechito Recalde. Pechito Recalde no podía faltar. Qué momento histórico para la gente. A propósito, esa camiseta es hermosa. Es hermosa la camiseta. Es muy linda. Es muy linda, ¿verdad? El dibujo es muy lindo. La que tienen las aves. Sí. Homenaje a las aves. Pelotero, pajarito, todo. ¿O no es lo mismo? No es lo mismo. Pausa, ya volvemos, ¿sí? Un segundito. El doctor Kir, sí, después del doctor Quirno, Cuenca, Centurión, Manuel Lugo, Nardelli, Salvador Villalba,
Epifanio Benítez, me dice acá el doctor Casanelo, también jugador histórico deportivo. Jorge Bataglia, ¿no? Bataglia también. También Jorge Bataglia, es cierto. Pausa y venimos. Sisto Leonel Vareiro. Campeón de América. Sí. Fue presidente incluso del club. Claro. Sisto Leonel Vareiro, campeón de América. Ubaldo González. Ubaldo González, gran pantalón largo. Y uno, pantalón largo y con gorra. Y uno no tan antiguo, pero que también ha sido un hijo prodigio luqueño de Cáceres Cañete. Caña, totalmente. Accesa, Cáceres. Ese es ídolo. Ídolo técnico de la reserva. Muy querido en la República. Él sí es muy querido. César Cáceres Cañete fue componente y figura del equipo campeón con Sazú. El último título oficial 2007. deportivo luqueño. 2007. Ahí donde jugó tu Biancucci, el que te hace siempre 6-0, 6-1. Mario Villasanti, Julio Ortellado. No, hay muchísimos, Caña. hay muchos jugadores. Bueno, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Viaja con la app más segura del país. Viaja con MUP usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperas para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? MUP, viajando juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, Dani Troche, ¿cómo estás, Dani? Bien, Luis Enrique. Un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Nacional hoy recibe al puntero. El partido de esta fecha, de esta semana, es hoy. Y que pongamos este condimento aparte, Luis Enrique. Nacional, si quiere continuar aspirando a algo, hoy tiene que ganar. Hoy tiene que ganar. Es lo que se propusieron los muchachos, el equipo de Bernay, que aparte de lo que ya mencionamos en el programa a lo largo de lo que fue ya el análisis de esta fecha que se está jugando, tiene ese condimento. Bernay necesita ganar para continuar aspirando a algo en este torneo. Yo creo que hoy es un partido clave para esto. El probable equipo con la baja de Quintana, que no va a poder jugar porque Olimpia es el dueño de su pase, y después les comento algunas cuestiones más. Primero les digo, Santiago Rojas en la portería, Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, Juan Cruz Monteagudo y Leonardo Rivas, Gustavo Caballero, Leandro Mesa, Juan Fernando Alfaro, que regresa después de su suspensión, Fabricio Jara, Tiaguito Caballero y Sergio Vareiro. En lo de Tiaguito me detengo un poquitito porque también entrenó en esa posición Orlando Gaona Lugo. O sea, creo que por lo menos para nosotros es una duda. Seguro que Bernay ya tiene totalmente confirmado en la cabeza y hoy va a dar a conocer la charla técnica. Pero dejemos allí esa pequeña duda. Tiaguito, Orlando Gaona Lugo para jugar en esa posición. Perfecto.
Bueno, y Nacional tiene 15 hoy. ¿Por qué eso es tan drástico, Dani? ¿Por qué decir que sí o sí tiene que ganar hoy Nacional? Si Sí, quiere porque- aspirar a algo, dijo. Sí, porque se va a prender a la punta, o por lo menos a la parte Ahí de cerca. arriba, le va a descontar a Olimpia y allí va a quedar... Me parece que falta demasiado. Pues, o sea, no, obviamente un equipo entra a sumar de a 3, ¿verdad? Pero me sonó un poco como un partido bisagra más o menos, ¿verdad? Yo veo todavía que hay toda una rueda. Luis Enrique, poner este escenario. ¿A cuántos puntos hoy está Nacional de Olimpia? Y 6 puntos. Bueno, y gana Olimpia, va a 9. Sí, pero queda toda la segunda rueda. Es decir, está con 15 en la Nacional. Es decir, claro que es importante y si quiere aspirar tiene que ganarla toda, la mayor cantidad de partidos, pero no me sonó lapidario. Es decir, no te estoy criticando, me parece nomás que estás muy drástico en el sentido de que si hoy no gana ya no puede aspirar a algo. Así sentí yo. Evidentemente que matemáticamente no, Luis Enrique. Yo entiendo tu punto y estoy de acuerdo para más. Pero yéndose Olimpia a 9 y ya solamente una rueda por jugarse es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Ya es la mitad de un campeonato. Incluso empezando un campeonato con menos 9 es mucho. Imagínate lo que es la mitad de un campeonato. Pero sí, entiendo perfectamente tu posición. Pero sí, yo creo que va a ser es un partido clave el partido de esta noche contra el puntero, por eso decía, contra el puntero del campeonato para descontar puntos, para quedarse a un solo partido y teniendo el partido de la segunda rueda. Sí, yo entiendo las dos ópticas y la verdad que mirando de Nacional, si por ejemplo el 2 de mayo no gana, Nacional puede terminar compartiendo el segundo lugar con Cerro y quedar a 3 puntos del puntero, ¿verdad? O sea, hay varios factores, ¿verdad? La localía, enfrentar justamente al puntero, por ahí podía haber sido Olimpia el rival, pero no era el puntero del campeonato. Hoy es el puntero, entonces una magnífica chance de acortar hoy directamente, ¿verdad? Porque la próxima, la etapa complementaria, es decir, la segunda rueda, lo que quiero significar, ya lo va a enfrentar en la postrimería. Y en la penúltima fecha. Y la penúltima fecha del campeonato. Claro. A lo mejor ya está resuelto el tema. Sí. ¿Verdad? Entonces, esta es la oportunidad nacional, Dani. Sí, y aparte, ganándole hoy a Olimpia queda 3 y la última fecha, la segunda rueda se enfrentan y ese es el partido. Bueno, lógicamente que mirando todos los partidos tendría que ganar todo, tener resultados similares Olimpia y Nacional en este caso, pero sería qué sé yo, ese el partido, pero sí. Yo entiendo lo que dice Luis Enrique, estoy de acuerdo totalmente con él, pero sí hoy es un partido clave para Nacional para aspirar al campeonato. Es el clásico de esta fecha nacional, Olimpia hoy a las 20. Bueno, nos vamos a ver y escuchar más tarde, Dani. Cerramos capítulo de la academia y vamos No quiero terminar el contacto sin mencionar lo siguiente. Diego Duarte está a disposición. Ignacio Bailones, todavía le falta un partido, creo que el próximo partido ya va a estar por lo menos en el banco de suplentes, pero Diego Duarte está a disposición, así que es una muy buena noticia para el hincha tricolor. Bueno, correcto con la academia. Dame algunos tips de Guaraní que juega mañana. Guaraní que va a cambiar, solamente un puntito, va a cambiar atacante, no se recuperó, evidentemente, ya lo decíamos también en los programas anteriores. Adrián no va a estar este partido, tampoco muy probablemente el próximo, así que va a estar Walter González en el ataque reemplazando a Adrián, y mañana vamos a tener el equipo de Guaraní que entrena esta tarde y ya concentra para lo que va a ser también su partido el día de mañana. Gracias, Troche. Un saludo a Juan Álvarez, que siempre escucha ahí en la ciudad de Luque, hablando de Luque, estaba hablando al aire, siempre escucha Deporte Total, fanático del programa, así que un saludo a Juan Álvarez que te está escuchando, Luis Enrique. Bueno, un saludo para Juan Álvarez y para la enorme audiencia que tenemos en la República de Luque. Tengo algo nuevo de la selección. Algo nuevo, después de la pausa.
Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí las pólizas premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Amosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25.000 guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Gustavito, la selección con un plan diferente, distinto. Los jugadores ya no vendrán a Asunción, los de afuera. No. Ya van a ir directamente llegando, no sé si a Guayaquil o a Quito. Ese simplemente... A mí me dijeron que a Quito. No, directo a Quito. A mí me dijeron directo a Quito. Sí. Y dijo él dijo que como van a ser, porque de acuerdo científicamente comprobado que los días feos para contrarrestar la altura, el segundo y el tercero, que afectan mucho. Pero ellos van a estar 5 días antes. Hay que recordar. 6 días antes. Pero los jugadores no van a tener con ese tiempo. No. El lunes 7. Si vos jugás jueves, hay jugadores que te llegan a la madrugada del martes. No sé, así, hijo. No te da el tiempo. Primeramente se tiene que confirmar la fecha del partido. Está entre jugar el 10 y el 11. 10 es jueves, 11 viernes. En esta fecha nosotros jugamos viernes. Entonces no descarto la posibilidad de que sea el encuentro el día viernes 11. Lo cierto es que los jugadores irán directo a Ecuador. Eso sí, ya directamente. Y la fecha FIFA estaría arrancando el lunes 7. Y hay algunos jugadores que terminan lógicamente antes y ya van directo por ahí el domingo, ya algún... Claro, termina el domingo y se va. Algún que otro adelantado. Y además también por los vuelos, hay vuelos que hacen, o sea, se llega más rápido a Ecuador que venir hasta esta parte. Por lo general la gente de Europa... Sí, porque no tenemos los vuelos directos. Y sí, entonces ahí está la conexión. Creo que hacen... Bueno, pero ellos van en charter si es que van a ir, pero todo ese trayecto otra vez entonces es... bajar y subir. Los jugadores vienen en vuelos particulares. No, estoy hablando si es que estaban acá. Si es que vienen acá. Claro. Vienen acá y después van allá. Pero hay un plan que está preparando. Sí, está trabajando. Quien más, quien menos conoce Ecuador, Gustavo Alfaro. Gracias, Gustavito. Estamos atentos a cualquier información. Nos vemos hoy. Sí, bien temprano. Bien temprano vamos a estar en el Arsenio Rico. ¿Qué hora vamos a ir a la cancha hoy? Y yo las 4:30. Por ahí vamos a estar. Las 3. ¿A las 5 no? Puede ser. Lindo horario, las 5. La cita. Tenemos un... ¿Qué pasa? ¿Y vos a qué hora va a estar, Cotira? Te voy a comentar. ¿La 8 del partido? Sí. 8 menos cuarto, más o menos. No. Tenemos vamos a la pausa. Un oyente de lujo. Nos está viendo Reinaldo Domínguez Díaz. Como siempre. Te voy a decir yo, como siempre. Sí. Nené Domínguez siempre nos ve. Nené Domínguez. No escuche y no ve. Un oyente de lujo. Y él colabora, dice el doctor Tulio Manuel Quirós. También. Del presidente de Luqueño y presidente de la entonces Liga Paraguaya de Fútbol. Sí, señor, es cierto. Muy buen dato. Gracias, Reinaldo, por tu aporte. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. La única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la Lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Estamos mostrando imágenes de la victoria de Corinthians sobre Juventud de 3-1 en la Copa de Brasil. El primer gol lo anotó Ángel Romero, nuestro compatriota que es de paso capitán del Corinthians hoy en día, que dirige Ramón con su hijo Emiliano Díaz. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, profe Benicio, Tano? Muy bien. Estamos con poco tiempo, adelante. Escuchamos los audios. Buenas tardes, 1 de marzo, Deporte Total. Una consulta. En el programa de hoy escuché que el señor Luis Enrique estaba diciendo que gentes de Cerro Porteño ya estaban hablando con otras personas sobre el tema técnico. Y yo quisiera preguntarle al señor Luis Enrique con quiénes habló esa gente de Cerro. Nada más. Gracias por todo, mis respetos. Le voy a responder, no tengo nombre. Me dicen que la situación está complicada y que están viendo, están hablando con otra gente. Están viendo, están analizando. Todavía hay un partido el próximo sábado. Cerro puede terminar dando el golpe frente a Libertad y todo buen resultado reacomoda las cosas, pero no me dieron nombre y no, por un respeto no voy a dar. Yo voy a dar la información que me da de buena fuente y seria, pero nombres no tengo. Audio. Saludo a los integrantes de la mesa. La Matarazo también es de Luque. Ay, Dios mío, una más. ¿Y es cierto? Sí, es cierto. Saludos a todos los integrantes de la mesa. Solamente para recordar, en aquel News Old Boys, en el medio campo jugaba Gustavo Alfaro y en algún momento también se acopló a ese medio campo un paraguayo, un grande, Hugo Ricardo Talavera. Estando incluso el Tata Martino, Hugo Ricardo Talavera. Cuando fue nombrado Luis Cubillo como técnico. Como técnico, sí, exactamente. Más joven el Tata, ya en aquel entonces, ¿verdad? Claro. Ya Gustavo Alfaro, qué buen detalle. Gracias, señor. Pausa. Pausa y venimos. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy.
Guay y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Muy bien, seguimos. Escuchamos. Excelente programa, excelente. Jotita tiene que ir a las 4:30 ya para merendar y llevarte la merienda hoy, Luis Enrique. Exigirle tampoco. Obvio, 8 menos cuarto recién. No, pero dicen nomás que 8 abrazo, abrazo. Él va a ir a merendar. Hoy no está el martillero. Mi contrato dice media hora antes. No, 1 hora. Media hora. 1 hora. 1 hora antes. Va a ir Jotita a lo de su mamá, sobre Estados Unidos y novena, y después va a ir a la cancha nacional. Y de paso llevarnos las facturas. Sí, de paso me voy a poner un volante en mi espalda y maneje mi vida. Ya otra vez. Las 8 menos cuarto ya está. Andate temprano por la duda, Benicio, que llegue tarde. Yo voy a estar lejos, en la República estoy. No, esa hora ya es tarde para el profe. Buenas tardes, 180, 1 de marzo. A Luis Enrique Pérez, a Jotita, al profe y a Tano. Yo lo único que digo nomás es que este técnico español se tiene que ir por una burla. Y para más viene a burlarse acá de nosotros. ¿Cómo puede después de un partido pésimo va a empezar a tirar besos? Por favor, si pueden razonar ustedes. Si el partido fue malo, ¿cómo va a estar tirando besos? Es ridículo es que se vayan todos los dirigentes de Cerro. Uno más. Hola, no importa quién le tire besos, Manolo, eso es detalle. Yo lo que digo más los cambios que hace Manolo, y después ni justifica y te dice está lesionado, y qué sé yo, el caso de, yo no sabía que como era Pachi, pero está lesionado primero. Segundo, por último, ya que tengo 30 segundos, que esa falta de donde vino el empate, resulta que el árbitro no le cobra a Cerro y después le cobra a Triniense. Sí, para Cerro no, pero para Triniense sí, una cosa rarísima. Y después hubo una jugada donde, como era Piria Mota patea al arco, rebota por el hombro, va al córner, y el tipo dice sigue, y en línea la hizo, siempre hay una manita. Bueno, pausa, ya volvemos. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luz.
Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, hoy estamos con los dos partidos. El partido histórico de despedida al antiguo Feliciano Cáceres entre Sportivo Luqueño 2 de Mayo, con Juan José, con el Tano Virgili. Benicio, vos te vas, ¿verdad? Claro. Perdón, Juan José con el... Te traicionó la costumbre. La costumbre. No sea así, lo hiciste a propósito. Juan José con Benicio Martínez. ¿Sabes qué? Lo que acaba de hacer se parece al beso de Manola ya. Hoy está pronosticado lluvia, ¿verdad? Supuestamente. Mucho cuidado con el tema de la lluvia negra. Hay que tener cuidado. Profe, pero ayuda al medio ambiente trabajando va a haber lluvia negra. Trabaja Juanjo con Benicio. Ambos los dos. Cuando se juntan los dos es porque algún granizo, diluvio, algo va a pasar. Después estaremos con Cotita en la visera en Barrio No es novedad, o sea, ya. El clásico de la fecha. Nacional Olímpica. Se reportó el creativo de Deporte Total, 167. Envió una imagen y dice, el profe soñó y se cumplió. Para esos que dicen que el gran Benicio es Yeta, el profe Benny Martí es un mago. No. Es un brujo positivo, dice. Esa imagen. Ahí está. Mi amor, el creativo. Mi amor. Qué bueno Les felicito al creativo porque realmente te queda un... Con el resultado. La peluca esa que te pusieron ahí. Mejoré 10 años por ahí. Bueno. Audio. ¿Qué tal, señor Enrique y a toda la mesa? Mi saludo desde Encarnación. Javier te saluda. Gracias. Yo quiero nomás pedirte, señor Enrique, encarecidamente, si hay posibilidad, si le podés llamar a Juan José Zapata, el presidente de Cerro, mañana y preguntarle qué opina del técnico. Le llamamos todos los días a Juan José, esperemos, vamos a ver. Va a llegar un momento que tiene que hablar el presidente de Cerro, Juan José Zapaja. Va a llegar un momento. Pausa y volvemos. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes, más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales, @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y deposesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlánticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Bueno, estamos de vuelta. A ver, los últimos minutos, Mati. Escuchamos. Buenas, ¿qué tal? Mario Díaz de Ciudad del Este. Hola, Mario. ¿No hubiera sido mejor que entre Vareiro, que tiene características, vamos a decir, similares a Pita? Una opinión.
Muy lindo programa. No, es una opinión. Una opinión, perfecto, sí. ya está. Sí. ¿Verdad? Está. Sí, cada uno ve. O sea, pregunta. Él pregunta nomás luego también. Sí. Pero agradecemos la deferencia. Analizable. Analizable, pero si no estaba pinta Vareiro, que más por característica era Vareiro. Sí. Hola, Luis Enrique, a todo el equipo de Deporte Total. Él quería nomás ofrecerle pañuelo. Pañuelo de la marca Benicio. Benicio es la marca del pañuelo. ¿Por qué? La marca del pañuelo. Pausa y venimos. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automap Saeca. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Bueno, los últimos minutos y segundos. Escuchamos. Dale, muchacho. Ahí tenés Luis Enrique, tu técnico. Hay mucha gente que vos te declares alfarerista o esté en el barco del Alfaro. Vos le defendía a Manolo, que el Mr. Manolo declara bien, que hace bien los cambios, defenderle a tu técnico. Imposible ahora, imposible defenderlo. Imposible defenderlo. Declaraba bien. Vos mismo lo dijiste, declaraba bien. Ahora no puedo defender, no puedo. No puedo. Cuando empezó a poner pretexto en las canchas, que para guabol y para esto y aquello, yo no. Pero le digo más a este oyente de siempre, que parece que está en una iglesia rezando. Que para eso está la conjugación de los verbos. Y vos mismo dijiste, declaraba, pretérito y supea, pasado, tiempo pasado. Un periodista analiza la actualidad, no porque dijiste que el profe trabajó ayer significa que va a trabajar todos los días. No, tranquilo, tranquilo, mitad. No, así no. A ver, dos últimos mensajes. Y está claro que ayer no trabajó. Un último mensaje. Si yo cuento tu prontuario. Por la duda. Están los capos de la mesa, la mejor mesa de fútbol de deporte del país, papá. Gracias. De Luis Enrique Pérez, vos no firmaste el Titanic. Para mí que era la actora esa que cuando se está ahogando le empujó nomás su chongo para que se ahogue bien, papá. Así no le está empujando a Manolo. Le está empujando para que se ahogue nomás. Antes que vos te casaste con el Mr. Manolo, te divorciaste de él, papá. Ahora es Mr. Alfaro. Pero ya ganamos, compa. Es violación de 3 y que quieren darle la vuelta. Ganamos 1-0. ¿Quién importa si quién jugó o no jugó? Muy bien, nos estamos despidiendo, ya viene el gran equipo de Mario Ferreiro con la Bella Sole, Juan Fariña, la intelectual, y Blas Barrios. Nosotros nos reencontramos ¿a qué hora, Gustavito? A las 5 de la tarde con Juan José, con el profe Benicio de la República, con Alaila, y más tarde estaremos con Jotita, con Gustavito y con Dani en la visera. Cuidado con la lluvia negra huracanada que va a venir hoy. Estoy viendo, bro. No, tío. Anda temprano, hay bocadito, profe. Claro que sí. Y yo le dije, si no hay bocadito no me voy presidente. No, si va a venir bocadito. Tranquilo. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Yo en los fuentes de encanto, por cuya causa se